Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Les agradecemos por participar de esta charla que organizamos desde el Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial. La idea surgió, bueno, de otras reuniones que se hicieron, de otras charlas que tuvimos de acciones posesorias. Posteriormente a eso, en el chat de Derecho Procesal, pidieron que organicemos una sobre el proceso de usucapión, de prescripción adquisitiva, y así, bueno, fue que tratamos de organizarlo. Eh, en el chat también le vamos a poner, para quienes no estén en el chat del instituto y quieran estar, bueno, se agregan. Va a estar Pamela, que ya la deben conocer, a Pamela von Holger, que bueno, nos va a estar agregando. La idea en principio de esta charla es que las preguntas se van a responder al final. Igual, si quieren participar o hacer algún comentario, determinar algo que les parezca que es importante en el momento, lo podemos ir viendo eh, también. Pero más que nada para llevar un hilo conductor y bueno, que se pueda comprender en su totalidad. Bueno, le quiero agradecer al doctor Gabriel Lanzabecha por haber aceptado la invitación. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos jurisprudenciales de la prescripción adquisitiva en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, le doy la palabra al doctor y les agradezco por estar. Hola a todos. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, bueno, agradecer al Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez, además al Instituto de Derecho Procesal Civil y un agradecimiento especial a la doctora Pamela von Haffel, y bueno, ahora a María Oyarzábal por la invitación y convocarnos a la charla del día de la fecha. Que en principio la vamos a ampliar, el contenido no va a ser solo específicamente sobre prescripción, digamos, me están llegando, perdón, los avisos de las solicitudes, eh, les aclaro. Bueno, en principio, para tratar la idea de la finalidad de la prescripción adquisitiva, ¿sí? Nace como una institución que, digamos, más allá del interés privado que tenga el sujeto que vaya a accionar, cumple, digamos, una finalidad social. Es decir, en donde el titular de un derecho, que detenta ese titular, va a ser, digamos, conculcado en su derecho por cumplir, digamos, el accionante ciertos requisitos que hacen la admisibilidad de la acción, ¿sí? Dicho eso, si uno hace un raconto histórico de lo que es justamente la idea de la prescripción adquisitiva, tendiente en diversas miradas con lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Más allá del posicionamiento filosófico o religioso que pueda llegar a tener eh, los que están escuchando hoy en día, eh, la consideración de la mirada de la Iglesia ha dado justamente un carácter social a la propiedad privada, que la hizo apartar en su momento de lo que es justamente el contenido estrictamente liberal, y ha permitido, ¿sí?, una redistribución equitativa de los bienes que no tengan una asignación de producción, ¿sí? Entonces, la finalidad básica es de un interés social, ¿sí? Actualmente nosotros lo encontramos regulado en el libro cuarto, ¿sí?, de los derechos reales, título primero, en donde las disposiciones generales establecen que la prescripción adquisitiva se va, digamos, a ubicar específicamente en el área de adquisición y transmisión, extinción y oponibilidad de los derechos, que es específicamente capítulo segundo, ¿sí? Entonces, puntualmente, el artículo 1897 lo define como un modo específico, ¿sí?, que va a tener un poseedor de una cosa y que lo va a adquirir un derecho real sobre ella mediante el ejercicio de la posesión. Entonces, la pregunta concreta es determinar el concepto de posesión. En principio, podemos identificar a la misma como una, digamos, relación de señorío, dirían antiguos autores, ¿no? Es decir, esa relación de señorío hoy en día en el nuevo código se han, digamos, pulido las voces, ¿sí?, y se ha identificado como una relación de poder sobre la cosa. Entonces, de acuerdo a la relación de poder que tenga el sujeto con la cosa, es que se va a caracterizar su relación de poder con la cosa, ¿no? Por lo cual vamos a encontrar en donde esa relación de poder es absoluta, en donde el sujeto no permite acceder, digamos, a la cosa a cualquier otro sujeto. Entonces ahí estaríamos en presencia de una posesión definida, mientras que en los casos donde ese ejercicio de posesión no es absoluto, sino que es de carácter relativo, porque no es excluyente ni privativo del sujeto que está en relación con la cosa, ahí tenemos una situación particular, que no estamos en presencia de una posesión propia, sino que estamos en la, digamos, en la mera tenencia, ¿sí? Entonces, el código ha establecido, ¿sí?, como viene estableciendo, digamos, como establecía Vélez puntualmente, había dos tipos de prescripciones, la breve y la larga, ¿sí? Es decir, eso, los plazos han quedado
básicamente determinados de la misma forma, ¿sí? Puntualmente los 10 y los 20 años, y en lo concerniente a la cuestión es que en el artículo 1898, en cuanto a lo que es prescripción, digamos, se determina que la prescripción de derechos reales se va a producir sobre aquellos bienes por un plazo de tiempo específico, que son 10 años. Es decir, cuando exista, digamos, un justo título y exista lo que se denomina buena fe. Entonces, en los casos de digamos, de las prescripciones breves, donde existe un derecho por buena fe, digamos, es decir, el plazo específico donde se va a cumplir el estadio de prescripción es justamente con la la registración del título. Ahora bien, cuando hablamos del concepto de prescripción adquisitiva larga, que es justamente lo regulado por el 1899, ahí estamos hablando de aquellas posesiones donde no va a existir justamente perdón, ya de tantas clases en la semana tengo un dolor de garganta terrible. Bien, es donde no va a existir justamente un justo título y además puede que exista mala fe. Con lo cual, las características de la posesión, ¿sí? A diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, con Vélez, quizás han tenido un viraje conceptual. Antes, por ejemplo, uno cuando mencionaba el concepto de lo que se debía aprobar era esa característica de extensión en la posesión, que debía ser pacífica, ininterrumpida, continua y pública, ¿no? Fíjense cómo en el nuevo código, ¿sí? A partir del artículo 1900, deja de considerarse como pública digamos, la posesión, y pasa a tener una característica de ostensible, más allá de que mantiene el carácter de continuo, ¿sí? Esto tiene que ver por una cuestión estrictamente, digamos, conceptual, porque antes, es decir, las voces de los autores de doctrinario entienden que el concepto de público podía lograr confusiones. Entonces, lo que se perseguía con la codificación, justamente de la norma actual, es que sea un código accesible, ¿no? Es decir, fíjense que hoy en día estamos persiguiendo nuevas formas de acceso a la justicia, el clareloqui, es decir, hablar claro, básicamente, ¿no? Entonces, la idea es que justamente las palabras tengan un sentido, que tiene que, es decir, tiene una concordancia con lo que tipifica el artículo 2 de justamente este código, que habla de la literalidad, es decir, la ley como nueva fuente del derecho absoluta, excluyente de lo que sería, por ejemplo, la jurisprudencia, etcétera, y demás. Con lo cual, después hay una interpretación muy particular, no sé si nos va a dar el tiempo para analizar eso de una forma más profunda, que fue a raíz de una charla que tuve la posibilidad de tener con el doctor Moisés Despanés, hoy, bueno, una persona que ya no nos acompaña, pero era muy interesante el planteo y la mirada que él tenía sobre lo que es fuentes del derecho y puntualmente el artículo 2, que es las formas de interpretación de la ley, ¿no? Dicho eso, el código, ¿sí? Establece que el justo título, para hablar de lo que es prescripción breve, básicamente, podemos identificar aquella que el justo título es el que tiene la finalidad de transmitir un derecho real, ¿sí? Que se ejerce por la posesión, pero se encuentra revestida de formas exigidas para la validez propia, ¿sí? Cuando el otorgante no se encuentra quizá legitimado o capaz al efecto de hacerlo. Es decir, tenemos un título con las formalidades cumplidas por ley, pero la persona, por determinada legitimidad que tiene con relación al acto, puede ser una persona incapaz o porque no tenía la capacidad efectiva o suficiente para poder otorgar el acto, ¿sí? Lo hubiese otorgado en sí. Ese título es justo, siempre y cuando exista el segundo requisito, ¿sí? Que es justamente la buena fe requerida. Ahora, ¿qué implica la buena fe requerida para el acto? Es decir, no tener conocimiento, ¿sí? O falta de conocimiento en relación a la insuficiencia, digamos, de la calidad del otorgante, ¿no? Es decir, eso es lo que convierte al acto del justo título y la buena fe como un acto que permitiría, digamos, la prescripción adquisitiva breve. Caso contrario, estaríamos en presencia o es decir, de la ausencia de justo título, o bien de lo que sería la ausencia de buena fe, ergo mala fe. Con lo cual, el camino sería la del 1899, que implicaría justamente iniciar una acción en los términos de la prescripción 20añera. ¿Sí? Bueno, en principio, cuando uno habla de, digamos, del plazo que comienza a iniciar para poder prescribir, bueno, ahí tenemos que partir de acuerdo a dos miradas, ¿sí? Es decir, si estamos en presencia de prescripción breve, la fecha va a depender del justo título, ¿sí? O bien, si requiere que la registración, ¿sí? Sea efectivizada, como por ejemplo la prescripción adquisitiva de bienes automotores, en donde el tipo de, digamos, de acto que se requiere para prescribir un automotor, la registración va a ser constitutiva del inicio del cómputo de plazo para prescribir, ¿sí? Bien,
Y en el caso de los efectos de la sentencia, digamos, la sentencia que va a declarar, ¿sí?, va a tener efecto retroactivo el tiempo que, digamos, se determina la posesión. Es decir, en el caso de las prescripciones adquisitivas breves, se va a hacer en el momento que se haya registrado el título, la fecha del título, mientras que en las prescripciones adquisitivas largas, ¿sí?, van a ser considerado el plazo específico donde se cumplió el plazo prescriptivo. Es decir, el momento que inicia, que es el momento en donde el sujeto comienza efectivamente a hacer ejercicio, digamos, del acto de posesión, ¿sí?, que por lo general son situaciones de hecho. Entonces, fíjense, como les decía al principio, esa finalidad social que tiene puntualmente es decir, el instituto, ¿no?, de la prescripción adquisitiva, tiene que ver con regularizar situaciones de hecho, ¿no? Y un dato que me contaba, por ejemplo, un colega, que no lo quiero mencionar específicamente, pero trabaja o cumple funciones, por así decirlo, en el Colegio de Escribanos de la provincia, me dice que hay una situación concreta, un dato, ¿sí?, por eso no puedo citar la fuente, así que fuente Time New Roman, básicamente, que hay un 60% de propiedades en toda la provincia de Buenos Aires que se encuentran en una condición defectuosa de registración, ¿sí? Con lo cual, la situación no es, digamos, menor, ¿sí? Con lo cual, hay mucho trabajo por hacer para lograr una verdadera identidad registral en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y poder lograr que se cumplan, digamos, los aspectos registrales específicos, ¿no? Es decir, que pueda haber una debida realidad registral de los símbolos. Y eso obviamente atenta, ¿sí?, es decir, el no tener una realidad registral en el ámbito de la provincia con la seguridad jurídica, porque uno no sabe efectivamente la extensión de los bienes con los que está contratando y quiere adquirir, ¿sí? Bien, un elemento esencial, ¿sí?, siguiendo la codificación digamos, del Código Civil y Comercial, es en 1905, que es muy interesante y es muy necesario a la hora de interpelar, ¿sí?, interponer, mejor dicho, en lo que sería el escrito liminar, porque en principio, en 1905, parecería que es una directiva, ¿no?, al juzgador al momento del dictado de la sentencia, cuando hace lugar a la sentencia de prescripción adquisitiva, ¿sí? Es decir, en ese sentido dice que, en principio, el carácter del proceso debe ser contencioso, ¿sí? Eso márquenlo a fuego, piénsenlo, porque después lo vamos a trabajar cuando analicemos, por ejemplo, el caso de la mediación, si se puede homologar un acto de mediación de que digamos que hayan coincidido el titular de dominio, muy pocos casos, pero puede ocurrir, y se ponen de acuerdo, que ahora vamos a ver las implicancias de ello, pero el artículo 1905 entendería que debe ser estrictamente contencioso, ¿sí? Y debe fijar la fecha por el cual se cumplió el plazo de prescripción, la sentencia. Pero para que esto ocurra, ¿sí?, tiene que haber una identidad, que quiere decir que debe ser requerido por la parte, para garantizar ese principio de congruencia, lo pedido con lo dictado, ¿sí?, para no extender el fallo de, digamos, el juzgador. Con lo cual, digamos, toda interposición de demanda debe cumplir el 1905, identificar el cómputo, o mejor dicho, el inicio del plazo, identificar la fecha concreta, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las prescripciones adquisitivas largas, ¿sí?, la sentencia declarativa, ¿sí?, digamos, de prescripción, no tiene el mismo efecto que la corta, esto como les venía mencionando, porque la corta tiene un inicio específico que es la fecha del título, ¿sí? En cambio, la prescripción larga, el efecto es retroactivo o no. El efecto se computa en el momento que se cumple el plazo desde el momento efectivo de la situación de hecho, que es el momento que la persona comenzó a ejercer esa relación de poder, ¿sí? En principio, digamos, como normas procesales que establece el nuevo código, es justamente la inscripción, o mejor dicho, de la anotación de oficio de la litis en el registro de la propiedad sobre el inmueble que se haya, digamos, de prescribir, ¿sí? Y ahí va el caso concreto, ¿sí? ¿Cuándo existe posesión? ¿Sí? Les había dicho una breve definición, digamos, ¿no? Es una relación de señorío, como dirían los autores, o bien es una relación de poder que se ejerce sobre una cosa, ¿no? Ahora, el caso concreto, que para diferenciar, por ejemplo, lo que planteaba, digamos, la famosa juxtaposición de Savigny o el concepto de tenencia restrictiva, es decir, Savigny establecía que la mera detentación, ¿sí?, el mero detener el objeto, el mero contacto con la cosa, aquella persona que está inconsciente en la calle, por ejemplo, y alguien le apoya algo al sujeto, eso es lo que Savigny considera la mera juxtaposición. La mera tenencia es reconocer en otro, ¿sí?, que esa cosa le pertenece, es decir, que, digamos, la relación de señorío la tiene otro con la cosa, mientras que en la posesión, efectivamente, es actuar
¿sí? Como si sobre esa cosa no hubiese otro dueño, ¿sí? Entonces, si existe o media título, ¿sí? Se va a presumir que la relación comienza de la fecha, obviamente, y desde la extensión misma que el título contiene, ¿sí? Entonces, dos situaciones particulares, nuevamente, que van a recaer, y esta fue más o menos, digamos, el desarrollo que tuvo el código cuando se proyectó en el anteproyecto, después, bueno, obviamente fue sancionado, que la diferencia entre la breve y la larga, más allá de la buena o mala fe, es que los contenidos, digamos, de, de- de lo que se va a prescribir, es decir, del derecho, tiene que ver con si existe un título o no, ¿sí? Que esto, obviamente, ya venía de lo que era Vélez, pero no estaba determinado específicamente el concepto del justo título, ¿sí? Bien, volcándonos a la ley de rito, ¿sí? Es decir, el Código de Procedimiento, hay una cuestión específica que es la competencia, que hay que identificar que el artículo 5, en el inciso 1, determina que las acciones reales se van a ejercer donde se encuentre situada la cosa litigiosa, y en el caso de, digamos, en materia de la acción declarativa, se incorpora por un concepto de misma regla, es decir, hace una aplicación de paralelismo de la forma. Con lo cual, el concepto del artículo 5, inciso primero, va a aplicar para el caso de las prescripciones adquisitivas. ¿Sí? Ahora después vamos a ver en la jurisprudencia un supuesto especial que es el caso del fuero de atracción, ¿sí? Que es, digamos, un nuevo paradigma que trajo el 2336, que en la especie han habido planteos si el fuero de atracción de un sucesorio no podría arrastrar una prescripción adquisitiva. Entonces, como requisito ritual, digamos, el artículo 679 establece que para poder iniciar un proceso de prescripción adquisitiva deben cumplirse ciertos recaudos, ¿sí? Que en principio no estarían, es decir, son pruebas que se van a requerir de manera compuesta, pero requisitos esenciales de inicio, que son el informe de dominio, en principio, y además que, o mejor dicho, más que informe, el certificado de dominio, ¿sí? Porque eso implicaría la determinación real. El informe tiene, digamos, una condición particular. Después, quizás si nos da un tiempo, vamos a poder diferenciar lo que es el certificado del informe, ¿sí? Y además el plano específico de mensura, ¿sí? Que después vamos a ver algunas consideraciones en jurisprudencia sobre el plano que, bueno, en principio debe estar firmado por un profesional, que debe determinar el área, los linderos, la extensión, la ubicación del terreno y que, digamos, en qué espacio de geodesia se encuentra ubicado, como para poder identificar claramente la cosa litigiosa. Esto tiene un sentido claro que es, es decir, permitir a los sujetos que van a hacer el ejercicio de la acción, ¿sí? Individualizar la cosa litigiosa, y quienes se van a defender, ¿sí? Poder efectivizar su debido derecho de defensa, ¿sí? Porque lo que cualifica la cosa es la extensión, digamos, del interés del sujeto que va a accionar, ¿sí? Ahora bien, hay una situación particular, que estos procesos, digamos, te vienen de un periodo de ejercicio, es decir, de mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, imagínense que uno puede comenzar a poseer una cosa en un determinado año, transcurren 20 años, y quizá la realidad registral del inmueble, que está, es decir, pretendiendo prescribir, puede existir que viste, o que quizá las personas que estaban, o sea, que tenían en cabeza ese inmueble ya no se encuentren más, con lo cual el 680, el artículo específico, es una llave para poder desentrañar específicamente, digamos, los traslados, ¿no? Es decir, los traslados me manda, me refiero. ¿Por qué? Porque cuando se ignora el domicilio, ¿sí? Específicamente el proceso se tendría que suspender y solicitar, ¿sí? A través de un informe técnico administrativo a la provincia, que en realidad justamente es el mismo registro de la propiedad que, digamos, determina cuáles son los antecedentes de dominio para poder buscar a la persona específicamente, ¿sí? Ahora bien, el concepto del 681 es que se tiene que dar necesariamente traslado del propietario o en caso de ausencia, ¿sí? O mejor dicho, de que el inmueble pertenezca al erario público, tiene que darse traslado al fiscal de Estado en los términos de la ley específica de intervención de esa autoridad, de ese agente. Y en el caso hipotético de que, volviendo al 680, no existiese digamos, un propietario definido, ¿sí? La publicación, o mejor dicho, la notificación, ha de hacerse por edictos. Esa notificación específica, en el caso hipotético de resultar que no haya, digamos, una presentación específica en la causa, se ha de estar que es decir, hay que designar específicamente al defensor de turno, ¿no? Con lo cual, en este tipo de procesos, quizás, en algunos casos, quizá prefieren identificar al titular de dominio
buscar en los antecedentes dominiales y notificar bajo responsabilidad por parte actora y que quede notificado bajo esa circunstancia. Y es decir, subsumirse a la posibilidad de que en algún momento, frente a una posible sentencia efectiva, caiga algún planteo de nulidad, ¿sí? Pero bueno, los dos caminos son válidos en principio, ¿sí? Ahora bien, vamos a ir a los casos concretos que tienen que ver tienen que ver con la charla, básicamente. Esto fue básicamente una presentación del contenido actual que nos va a permitir entender algunas consideraciones que vamos a ver. Entonces, como les decía, hay una finalidad básica, ¿sí? Que es que el juicio de usucapión fue creado para reconocer como propietario del inmueble a aquella persona que durante un cierto tiempo, ¿sí? Lo va a poseer con ánimo de dueño, que esto es una característica específica que tiene que ver con esa relación de señorío que uno les refería, ¿no? Porque se va a tratar de, digamos, un proceso de carácter estrictamente contencioso, ¿no? Y que debe entablarse específicamente con quien es justamente el titular de dominio. Ahora, puntualmente, como les dije, hay un elemento esencial, que es el concepto del plano, ¿sí? Fíjense cómo en un fallo muy concreto, que es Barros con Pascuala, ¿sí? Con delía sobre prescripción adquisitiva de la Sala Primera Civil del Departamento Judicial de San Isidro, hay una característica específica que identifica la jurisprudencia sobre el plano. En principio, el plano como característica esencial tiene que cumplir los linderos, tiene que describir justamente la superficie que se relaciona con esa obligación de expresar, es decir, con exactitud la cosa demandada, en los términos del 330, ¿sí? Y obviamente va a tener por finalidad garantizar que más allá de lo que resulte, digamos, de la inscripción en el registro de propiedad, es decir, que no exista o que incluso no se encuentre tramitando, digamos, una pretensión por adquisición del dominio en dichos términos, ¿sí? Un punto que tienen que identificar acá es que el plano, en los términos de la ley específica de catastro, debe encontrarse visado, ¿sí? Visado, es decir, que catastro no aprueba, digamos, el plano, digamos, que ordena el artículo 671, inciso tercero. Automáticamente, con el visado, cumpliría el recaudo que dispone la manda procesal, ¿sí? Hay algunos que entienden que ese plano no solamente debe cumplir un recaudo, es decir, un recaudo de visación, sino que además debe estar aprobado. Que en realidad la aprobación no es necesaria, porque los planos se aprueban en catastro cuando tienen obras específicas, ¿sí? Es decir, que, digamos, debe autorizarse específicamente la conjunción. Sí, por ahí, quizás en materia de, digamos, unificación parcelaria, ahí sí se requieran específicamente los planos, digamos, aprobados, por el mero hecho de ver si esa unificación, o digamos incluso a veces subdivisiones que se producen en el mismo, es decir, quieren asignar después parcelas, no afectan con esa unidad económica exclusiva, ¿sí? O mejor dicho, la unidad de medida económica que tiene el inmueble, ¿sí? Pero eso ya tiene que ver con una cuestión exclusivamente catastral y propia de, digamos, de una organización territorial que tiene la provincia y además los municipios. Entonces, fíjense cómo ha dicho, es decir, el carácter de la extensión como requisito fondal de admisibilidad. El anterior era, obviamente, un requisito formal, ¿sí? Es decir, es el plano. Y esto no lo tenemos que perder de vista a través, es decir, a partir de los modos que uno puede ejercitar la acción, digamos, de prescripción adquisitiva, que ahora en lo inmediato lo vamos a conversar. Como requisito fondal, fíjense que la jurisprudencia ha explicado, ¿sí? Muy bien digamos, esos elementos, ¿sí? Que habíamos referido recién, la ostensibilidad, lo pacífico, la continuidad y la ininterrumpibilidad, ¿sí? En esos aspectos, el requisito de que, por ejemplo, es decir, la posesión sea pública, es que el sujeto que ha de prescribir tiene que, digamos, actuar sin ocultarse, ¿sí? Es decir, de la misma manera que lo haría hecho el verdadero titular de dominio, ¿sí? Un claro ejemplo de este fallo, que fue el de La Plata Sala Segunda, después si quieren les paso los datos específicos como para que tengan la ficha nominal, para que puedan ver los fallos y de qué trata específicamente, y en ese sentido también ese mismo fallo ha identificado el concepto de lo pacífico, es decir, que no haya mediado violencia para adquirirla o mantenerla, es decir, fíjense que la pacificidad, en cuanto a lo que es un elemento esencial de la prescripción adquisitiva, necesariamente tiene dos miradas, ¿sí? Que lo sea al momento de ingresar y al momento, perdón, de mantener. Sobre este punto, tengo quizás una objeción, ¿no? Porque quizás si uno refiere que como concepto esencial, ¿no?
de elemento, es decir, que no haya mediado violencia, es decir, que la pacificidad haya sido el momento de adquirirla, quizás todas las personas que quizás han ingresado, ¿no? Por, digamos, el ejercicio de la fuerza, no digamos, entraron de forma violenta, ¿no? Es decir, quizás muchas personas toman terrenos, ¿sí? Entonces, esas personas, quizás, que ingresan al inmueble, bajo esa mirada jamás podrían prescribir, porque el inicio, que lo ha sido de mala fe, ¿sí? Lo ha sido con violencia, ¿sí? Entonces, en principio, la doctrina y la jurisprudencia complementaria a esto ha dicho que en realidad la pacificidad tiene que ver más con el segundo estadio de tiempo, ¿no? Con la manutención de esa situación pacífica, es decir, que no sea cuestionada, digamos, la posesión del sujeto. Y por otros lados, ¿sí? Encontramos dos, digamos, elementos esenciales, que es que sea continua como característica y que sea obviamente ininterrumpida. Y acá tenemos que hacer una clarificación en cuanto a lo que es lo continuo y lo ininterrumpido. ¿Por qué? Porque la posesión puede no ser continua y sin embargo no ser interrumpida, ¿sí? Es decir, que la continuidad se va a referir a actos de posesión constante, mientras que, es decir, que dependen de los mismos actos que sean realizados por el mismo poseedor. Con lo cual, no hay que confundir, reitero, discontinuidad con posesión, porque con la interrupción, digamos, de la posesión, sin duda, hay posesión continua, es decir, cuando esta es interrumpida, pero la posesión puede ser discontinua sin haber sido interrumpida. Con lo cual, la discontinuidad tiene que ver con la causa de la omisión que se posee, es decir, con la causa del sujeto. Yo puedo ejercer un acto discontinuo durante el transcurso del tiempo, pero tiene que ver con una omisión del que está prescribiendo, mientras que la interrupción, ¿sí? Es decir, el acto de interrupción deviene de un hecho positivo, del tercero. ¿Sí? Esas son las dos grandes diferencias en cuanto a lo que es la continuidad y la ininterrumpibilidad, que va a tener que ver específicamente después cuando veamos el 2537 y subsiguientes, que tienen que ver con elementos transicionales digamos, del plazo de prescripción, y en lo que tiene que ver y lo que atañe con la suspensión de la prescripción y la interrupción de la prescripción o interrupción específica de la prescripción. Entonces, un elemento, digamos, más allá cumplido los elementos de fondo y de forma, nace lo que podemos decir el derecho a perseguir la acción, digamos, de la posesión. Y un punto elemental que ha de tenerse en cuenta es la causa de posesión, que a lo largo del tiempo, ¿sí? No va a variar. Es decir, ya en Vélez esto estaba determinado, nadie puede mudar la causa de la posesión, ¿sí? Entonces, la famosa causa posesionis, salvo cuando opere esa famosa interversión del título, ¿no? Es decir, que para mudar la causa, ¿sí? No basta una simple declaración de voluntad, ¿sí? O una simple afirmación, sino que para que se produzca la interversión, es decir, tiene que existir una, digamos, actitud que la tiene que efectivizar, obviamente, el tenedor, porque hasta ese momento no tenía la posesión, y a través de actos que se exterioricen, ¿sí? Es decir, en principio, este criterio fue sostenido, por ejemplo, por la Cámara Comercial de San Nicolás, en el caso Aguilera con Antonia Marta, que era la de prescripción 20 años también. Es decir, por lo general, los fallos que les estoy transmitiendo son la mayoría de cámara, ¿no? Bien, en principio, hasta ahí, digamos, identificada la causa bien, es decir, de posesión, identificado que se cumplen los elementos o características básicas de cómo debe ser esa posesión, y cumplidos los requisitos formales, es que uno está en condiciones de iniciar la acción. Ahora bien, el concepto que continúa en el momento de analizar esto, como les dije, es la competencia. Ya nos vamos a adentrar en una cuestión, digamos, estrictamente procesal, que es el ejercicio de la acción. ¿En dónde vamos a iniciar esa acción? Como les dije, el artículo 5, inciso primero del código, establece que es en el lugar donde se encuentre la cosa litigiosa, y que digamos, ese concepto de acciones reales se va a extender a los casos de prescripción adquisitiva, acciones posesorias, etcétera y más. Pero un punto concreto es el que trajo al análisis el artículo 2336, que tiene que ver con la, digamos, competencia, o mejor dicho, la jurisdicción propiamente del último domicilio del causante en materia de derechos sucesorios, ¿sí? Y en principio, este artículo, si bien parece aquella reproducción sistémica del 3284, hay una cuestión muy interesante que quizás ha traído debate en la doctrina y
hasta el día de hoy se sigue batiendo. Creo que hoy ya las dos cortes se han expedido al efecto y han sido concluyentes. Y hay una famosa frase en el artículo que dice que de los demás litigios que tienen con motivo de la administración y liquidación de la herencia, ¿no? Es decir, que ese juez tiene que entender en los demás litigios, el concepto de los demás litigios, ¿sí? Que tienen, es decir, que tienen con motivo la administración y la liquidación de la herencia, ¿sí? Es una situación amplísima. Digamos, es un agujero negro que ha creado, ¿sí? El interrogante de si todas las acciones, incluso las reales, tienen que ir a ese foro de atracción, ¿sí? La Corte claramente se ha expedido en relación al foro de atracción, que es obviamente, digamos, de carácter sobre derechos personales, no abarca las acciones reales, es decir, acciones personales, y esto se ha resuelto, por ejemplo, en Babastro con Colela, ¿sí? Que es una causa puntual que ha llegado a la Suprema Corte, en donde la Corte ha dicho que se encuentra excluida del foro de atracción por asimilarse, es decir, a la naturaleza de una acción real, y por lo tanto no se encontraba prevista en los supuestos de la normativa que les estaba refiriendo, ¿sí? Entonces, sorteada la situación de competencia, entonces claramente siempre tiene que ir al domicilio donde se encuentre la situación, la cosa litigiosa, ¿sí? Hay, digamos, tres modos quizás de ejercer la acción en materia de prescripción adquisitiva. Por un lado, como una acción autónoma, ¿sí? Que es hasta lo que hoy en día uno ve en el común denominador, digamos, de las causas que se inician, ¿sí? Pero también se plantean como reconvención, es decir, en el ejercicio de una acción, pero dentro del marco, ¿sí? De un proceso que ha iniciado otro. Obviamente, en la mayoría de los casos son en situaciones de reivindicación, ¿sí? Entonces, un caso concreto es que deben entender que, y para esto les voy a citar un fallo que es para mí uno de los más clarificantes en la materia, ¿sí? Que es Barbetti con Márquez, que lo dictó, creo que es la Cámara, sí, la Cámara de Apelaciones de Junín, ¿sí? Que clarifica esta situación. Cuando, digamos, la prescripción adquisitiva está iniciada, ¿sí? En el ejercicio de una acción como reconvención, es decir, cuando la parte esgrime la prescripción adquisitiva como una demanda reconvencional, está obligada a probar todos los extremos que sean necesarios para hacerla procedente. ¿Y esto qué quiere decir? Que, digamos, el que va a reconvenir tiene que cumplir los recaudos que referíamos recién. Es decir, cumplir el plano, cumplir el certificado de prescripción, etcétera y demás, ¿sí? Que es un problema, porque en realidad no todas las personas que se encuentran situando un inmueble y que reciben una demanda de reconvención tienen el plano a mano, ¿sí? Esa es la realidad práctica. Entonces, quizá la segunda forma de interponer digamos, la prescripción adquisitiva se es como una excepción en contenido de una defensa a la reivindicación, y para ese supuesto, ¿sí? No es necesario cumplir los requisitos procesales del 679, inciso tercero. Es decir, yo lo ejerzo como defensa, pruebo los actos posesorios por el periodo que exige la ley, 20 años, ¿sí? Y puedo incluso acompañar el plano como, es decir, como denunciar que el plano se encuentra en trámite de gestión, que por cuestiones económicas no se encuentra constituido o no se ha iniciado, no es un requisito. Cuando va como defensa, ¿sí? No es un requisito de admisibilidad. Ahora sí, lo es cuando se inicia como reconvención, ¿sí? Dentro de un proceso, por ejemplo, de reivindicación, ¿sí? Ese fallo, se los reitero, que es muy destacado, es de Barbetti con Márquez sobre reivindicación, y está radicado, digamos, en la Cámara de Apelaciones de Mercedes, ¿sí? Entonces, en esos casos, mejor dicho, la única manera que tienen, digamos, los poseedores para repeler una acción reivindicatoria es probando fehacientemente que son poseedores en forma continua, pacífica, en 20 años, ¿sí? Entonces, se acepta que la prescripción adquisitiva se oponga como defensa. Y esto tiene, obviamente, su fuente en el artículo 24 de la ley 14.159, ¿sí? Que ahí es donde enumera los requisitos de acción para adquirir por dominio por esa vía, ¿sí? Entonces, espero estar siendo claro y no estar yendo muy rápido. Les pido disculpas, pero bueno, continúo. Después cualquier cosa, si hay tiempo, abrimos en estas cuestiones a preguntas, que esto para mí es lo más interesante que tiene esto, porque después en realidad son, digamos, básicamente actos declarativos que tienen que hacer las partes en el proceso. Estos son cuestiones... Se entiende, doctor, se escucha bien. Muchas gracias. Además, se entiende perfecto. Bien, otro de los supuestos, como cuarta órbita, que en realidad digo cuarta órbita de supuesto de cómo no ejercitar ahora, digo,
la acción de prescripción adquisitiva, ¿no? Antes decía, ¿cuáles son las 3 formas de ejercitarlo? Bueno, esta no la hagan porque en realidad es, digamos, la forma que quizás, es decir, es innecesaria porque en realidad no corre por esa vía. Entonces, por ejemplo, en el caso del supuesto de la acción de desalojo que está excluida, digamos, del planteo de excepción o de, digamos, reconvención por prescripción adquisitiva, ¿sí? En la práctica, ¿sí? Para sorpresa quizá de algunos, hay muchos planteos de excepciones de prescripción adquisitiva o bien, digamos, de reconvenciones por prescripción adquisitiva en el marco de un proceso de desalojo, ¿sí? Y esto es una cuestión que procesalmente no corresponde porque, digamos, el cuestionamiento de lo que serían los derechos posesorios sobre una cosa exceden el marco del desalojo, ¿sí? Y esto ha sido sostente por nuestra Corte Suprema Provincial, y lo único que correría en esos supuestos, y quizás ya me estoy yendo un poco del contenido de la charla porque estamos hablando de desalojo, es que como forma de ejercitar una debida defensa en un proceso de desalojo es, digamos, plantear la existencia de actos posesorios, porque en el caso de existencia de actos posesorios, no como prescripción, ¿sí? Ahí automáticamente anularían la, digamos, pretensión de la actora porque hay que discutir, digamos, de una forma más extensa, ¿sí? El litigio. Entonces, la Corte Suprema, como les decía, en el caso Camino, ¿sí? Con Fanuela, ha sido contundente. Dice que la acción personal de desalojo, ¿sí? Que se encuentra arreglada en el 676, ¿sí? No constituye una vía que sea suficiente para discutir acciones petitorias o posesorias. No procede, ¿sí? Es decir, que la efectividad de la persona que invoca una posesión, jugando verosímil, la pretensión, etcétera y demás, ¿sí? Desnaturalizaría que digamos, el marco del proceso específico para el cual se constituyó el 676. Con lo cual, la forma exitosa de transitar es decir, una defensa de desalojo es justamente plantear la existencia de actos posesorios, que eso es lo que desarticula. Pero plantear la prescripción o, digamos, una excepción de prescripción adquisitiva en el desalojo, automáticamente se va o se debería rechazar por los juzgados y no permitir que esa defensa siga en el marco, digamos, de la acción, ¿sí? Porque obviamente la excede. Ahora bien, hay supuestos particulares, ¿sí? Uno de ellos me voy a detener un segundo, que es en el caso de los automotores, ¿sí? Que quizás es una cuestión bastante interesante. Por ejemplo, en la causa Fariña, con Méndez, sobre prescripción adquisitiva, se puso en foco, ¿sí? Que esta tramitó en la Cámara de Dolores, en esta se puso el foco en ver cuál era el plazo prescriptivo que aplicaban automotores. Este fallo, obviamente, operó antes de, digamos, de la sanción del nuevo código, pero sin perjuicio de ello, es la causa fuente, digamos, de la articulación que posteriormente receta el Código Civil y Comercial para regularizar la cuestión, digamos, de prescripción en materia automotor. Quizás es decir, había diferentes plazos que se entendían que corrían para la prescripción automotor. Uno de ellos era el que estaba contenido en el 4016 bis del Código Civil, en donde digamos, ese artículo establecía un plazo bianual, ¿sí? De 2 años. Ahora, después se encontraba la existencia de la ley 20.094, en donde en su artículo 162 permitía adquirir, ¿sí? Por un plazo de 10 años, contra la ausencia de título y de buena fe, los buques. Entonces, ¿qué pasaba? Los abogados planteaban que el plazo correspondía, ¿sí? Al decenal, haciendo una aplicación analógica, ¿sí? En cuanto a lo que era el buque con el automotor. Lo cierto es que en este fallo se resuelve que para que sea, digamos, de aplicación, ¿sí? El plazo prescriptivo, digamos, de los automotores, hay que inscribir, es decir, hay que cumplir un paso formal, ¿sí? Que es inscribir en el registro de la propiedad a nombre del usucapiente, ¿sí? Básicamente es como lo que hoy en día vemos como requisito del 1903 y 1905, que es la inscripción de la anotación de litis en el registro de la propiedad inmueble. Bueno, en el ámbito automotor, en el registro de propiedad automotor, hay que inscribir en el registro, digamos, a nombre del usucapiente, que es lo que se consideraba la famosa usucapión secundum tabulas, es decir, según las tablas, porque es lo que está asignado, es decir, porque se va a cumplir a favor de quien se va a encontrar inscripto como el usucapiente, digamos, en el registro. Es decir, es aquel sujeto que, digamos, va a pretender adquirir
una vez que se cumpla el plazo establecido, ¿sí? Y lo interesante de esto es que no necesita demostrar, digamos, una causa específica del título, ¿sí? Porque el mero acto, digamos, de inscribir su voluntad de adquirir la cosa, ¿sí? Automáticamente la torna de buena fe. Entonces, en muchos casos, digamos, la mirada que se le dio también al 1905 de inscribir es decir, la acción sobre inmuebles, tiene que ver con esta raíz, ¿sí? Y en concordancia con algunos fallos, como por ejemplo la causa Andrich de San Nicolás o Bianchini también de la misma jurisdicción, entendían que el 1416 no se tornaba, es decir, aplicable porque no amparaba es decir, no cumplían el recaudo de esa inscripción, es decir, que era un requisito formal y esencial, por lo cual la inscripción suponía la buena fe. Entonces, si no existía ese acto de inscripción, nadie podía arguir que el plazo prescriptivo era el del 4016, que era de 2 años. Por lo cual, la inscripción lo único que permitía era justamente recortar el plazo prescriptivo. Ahora bien, hay un fallo muy interesante, y aquí quizá también me voy del eje de la charla de hoy. En realidad no, porque es del tema, pero me voy de la provincia de Buenos Aires, que es de Mendoza, que es muy interesante, con un voto de Aida Kemmermacher de Carlucci, que ella particularmente decía que la solución, ¿sí? En el caso de lo que sería es decir, la inscripción del poseedor no inscripto que podía adquirir, es decir, en cuanto a lo que era una prescripción adquisitiva larga, porque también se barajaba eso, si la persona, digamos, que por ley de buque prescribía a los 10 años, no podía acceder a eso porque, como era digamos, una interpretación analógica, ¿no? Y que aplicaba solo a buques, no operaba, y la prescripción de los 2 años solo operaba para quien hubiese registrado el inmueble, perdón, el vehículo automotor en el registro de la propiedad automotor, ¿sí? Destinar, digamos, la prescripción adquisitiva de mala fe, que era el único camino que tenía el sujeto para poder prescribir, ¿sí? Digamos, era una situación disvaliosa, porque se trataba al comprador con la misma vara que, digamos, a un ladrón. Es decir, el que robaba esa cosa mueble y pretendía su prescripción, debía cumplir el mismo, digamos, plazo que aquella persona que incluso se había encontrado con un automotor y solamente quería, digamos, recalificar la situación registral del inmueble, ¿sí? Y este voto, digamos, oposición de Aida, fue en la causa Gutiérrez, ¿sí? Con Luis Anaya, y puntualmente desembocó en la creación del artículo 1899, que justamente trata que en el último, digamos, párrafo, refiere que, es decir, que se puede adquirir el derecho real en las cosas muebles registrables que no hayan sido hurtadas ni perdidas, ¿sí? Y que no se inscribe el nombre, pero obviamente recibe del titular registral la cosa, o bien de un cesionario. Y esto es lo que viene a traer como solución, que en el caso hipotético de que no se resuelva la inscripción en el registro de propiedad automotor, el plazo prescriptivo de cosas muebles registrables es el de 10 años, que correspondía con el de la, digamos, ley de buques. Bien, ahora yéndonos a la etapa prejudicial, ¿sí? Ya saliendo, digamos, de los objetos que pueden ser prescriptos, que era una situación particular que me gustaba aclarar, el tema de la prescripción automotor. Doctor, lo corto un Sí. segundito. Yo acabo de poner en el chat que usted después nos va a aportar los datos de los fallos. Si le parece bien, se los pasa a Pamela y yo después se los envío a los colegas para no estar cortando. Sí, ningún problema. Ningún problema. No, por favor. Bien. En cuanto a lo que es la etapa prejudicial, ¿sí? Vamos a hacer una escisión. En principio, cuando tratamos el concepto de mediación prejudicial obligatoria, ¿sí? Que ya el término es como que nos ata, pero no excluyente, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué es lo que ocurre cuando se hace la mediación y se llega a un acuerdo con digamos, el titular de dominio, si eso a las luces puede ser homologado después para que esto se inscriba de la forma que se acordó? Bien, en el primer eje digamos, de tratamiento, la ley 13.951, ustedes saben que se caracteriza por determinados principios, ¿sí? Que obviamente se va a desarrollar como un método alternativo de resolución de conflictos, pero hay digamos, una nota especial en el artículo 1 que dice que, es decir, en todos los conflictos cuyo objeto, la materia sea disponible por los particulares. ¿Qué quiere decir? Que todo es mediable,
en la medida de que no existe una condición de orden público. Ahora bien, el artículo 4 establece los, digamos, los procesos o digamos las causas que están excluidas de mediación. Y el problema es que en esa enumeración, digamos, específica, no se encuentra excluida la mediación la mediación de prescripción adquisitiva. Entonces, el interrogante que se genera, esto lo charlo con algunos alumnos que incluso están desarrollando tesis sobre esto, porque encuentran claramente un conflicto jurídico, ¿no? El artículo primero dice que todo es mediable, salvo lo que esté excluido. Cuando uno analiza el artículo cuarto de todo lo que está excluido, no se encuentra la prescripción adquisitiva, ergo, la prescripción adquisitiva se podría mediar, ¿sí? Con lo cual, hay un problema, que es el concepto, y como les dije, no tómenselo a nota el carácter contencioso que tiene, digamos, el proceso de prescripción adquisitiva, que es de carácter público, ¿no? Fíjense que en un fallo, que es el LJC, sobre diligencias preliminares, ¿sí? Es decir, de la Cámara de San Isidro, un caso muy concreto que lo que se atacaba justamente era el decreto reglamentario 2530 del 2010, en los términos que reglamentaba la ley de mediación anterior, ¿sí? La 13.051 o 13.052 creo que era, que obviamente establecía la mediación obligatoria para todos estos supuestos. Ahora bien, en el caso concreto, se entiende que las características específicas de ese fallo dicen que no se puede ejercer un acto de mediación sobre una cuestión de orden público, porque excedería el objeto del artículo primero de la mediación. Entonces el problema es, los litigantes, cuando van a iniciar un proceso de prescripción adquisitiva, ¿tienen que iniciar la mediación o la tienen que sortear? ¿La requiere receptoría? Las receptorías de los departamentos, ¿tienen a conocimiento de que es de orden público y no necesita ser sorteada? ¿Sí? Esto sería muy interesante trabajarlo con los colegios e indagar en todas las receptorías departamentales de los 19 departamentos judiciales y ver si es un requisito esencial la presentación del acta, digamos, de mediación para iniciar una prescripción adquisitiva, ¿no? Porque en principio, por lo que les vamos a explicar acá con algunos fallos, ¿sí? Que se han, digamos, propugnado la realización de mediaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque las partes sorteaban la mediación y planteaban, es decir, perdón, no sorteaban la mediación y la iniciaban planteando la inconstitucionalidad de este requisito, ¿sí? Ahora bien, en un fallo que es el de Markovsky con Bluniere, del Departamento Judicial de La Matanza, frente al planteo, digamos, de inconstitucionalidad, digamos, los jueces dijeron que ese requisito, digamos, de mediación era innecesario por el orden público que atendía la mediación, con lo cual era innecesario. ¿Por qué? Porque no se cumplía el artículo primero, es decir, no se encuentra disponibilidad de las partes el aspecto de la mediación. Y lo interesante del fallo Markovsky es que en un momento es como que los jueces dejan de fallar, ¿no? Para empezar a repensar los conceptos y hacer doctrina, ¿no? Porque hay una pregunta que se va más allá de los agravios, es cómico quizá el fallo, entonces, digamos, la pregunta que se hacen los jueces es, bueno, a ver, existe la mediación, ¿no? Es obligatoria, pero no está excluido la prescripción adquisitiva, pero como es de orden público, el artículo 1 no aplica, ¿sí? Entonces, la pregunta que se hacen los jueces es si puede ser homologado un acuerdo efectuado en materia de usucapión, ¿sí? En el caso hipotético de que esto se efectivice, ¿lo pueden hacer? Bueno, como estaba por fuera de los agravios, ¿sí? La realidad es que no se expidieron sobre eso, pero se hicieron esa pregunta. Entonces, como no era materia para expedirse, obviamente quedó ahí. Ahora, el punto concreto es que, digamos, la prescripción adquisitiva de dominio tiene un contenido legal y que no va a depender, digamos, de la voluntad de los particulares. Es decir, bajo la acción de prescripción adquisitiva, es decir, el órgano judicial lo que va a hacer es comprobar los requisitos esenciales, los requisitos formales, ¿sí? Y va a establecer o va a dictar, digamos, una sentencia declarativa, ¿sí? Que va a ordenar finalmente después la inscripción registral para una debida publicidad, ¿sí? Ahora, en el concepto, es decir, en el caso, mejor dicho, de la homologación, ¿sí? de la mediación, se ha expedido, es decir, es una de las preguntas muy interesantes que tuve la posibilidad de desentrañar, porque me llamó mucho la atención la pregunta que se hacían en Markovsky los jueces, y eso está respondido, por ejemplo, en la Cámara de Necochea, ¿sí? En el caso del Hoyo con Club Deportivo Social Huracán, ¿sí? En donde
la Cámara, ¿sí? Digamos, que en donde se había revocó básicamente una sentencia de grado, ¿sí? Donde se trabajaba una homologación que se había sido arribada en, digamos, la instancia de mediación, ¿sí? Los términos de la sentencia dijeron que el juez no podía ni debía homologar el convenio de juicio por usucapión, ¿sí? Es decir, sin evaluarlo, es decir, dentro de lo que es la sentencia mediante, en donde se iba a transferir al usucapiente la propiedad objeto de la acción, ¿sí? Aun cuando la voluntad individual del titular de dominio se encontrase plasmada en el acta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que por más que uno tenga el titular de dominio, ¿sí? En el, digamos, en el acuerdo de mediación, suscribiendo, con todas las formalidades que ustedes les quieran dar, ¿sí? Esa sentencia homologatoria que dictase el juez en concepción de lo que, digamos, el acta de mediación que se arribe, es de carácter nulo. ¿Por qué? Porque se estaría vulnerando el orden público, ¿sí? Esto tiene una razón de ser, es que, en principio, yo lo razono del siguiente modo. ¿Qué pasa si alguien quiere, digamos, donarle una cosa a otra persona? ¿No? Y lo más Doctor, sencillo es... lo corto un segundito porque me Sí, parece importante determinar que en este departamento judicial ese es el criterio. De hecho, yo como mediadora hice 2 acuerdos, obviamente determinando en el acta que es una cuestión de orden público, pero creo que así lo que ayuda es allanar el camino, porque si se presentan las partes, igual la prueba hay que hacerla igual, pero sí sirve. Pero bueno, en este departamento judicial esos acuerdos no se homologan bajo ningún punto de vista, simplemente uno como mediador o mediadora los realiza atento a la solicitud de las partes y los letrados, y sí allana muchísimo el camino y el trámite es muchísimo más corto. claro, justamente, gracias, doctora, por el aporte. Digamos, lo que usted expresa es la solución que dio, digamos, esta Cámara frente al caso donde había existido un acuerdo de mediación de partes. Es decir, como les decía, el caso puntual acá que lo razona es, ¿qué pasa si yo me presento en mediación, quiero donarle un inmueble a X persona, porque, no sé, me cae bien, etcétera, más, o es un familiar? Entonces me presento en mediación y reconozco en ese acto, digamos, la posesión, todos los requisitos esenciales. Obviamente estaríamos avalando a través de un sistema de mediación prejudicial, ¿no? Las donaciones implícitas, ¿no? Bien, en este fallo, lo que, digamos, acordó la Cámara, o que mejor dicho, entendió la Cámara, es que justamente el acuerdo de mediación, sin perjuicio de que existe un orden público y el juez no puede homologar ni fallar conforme a ello, es digamos, un resumen de la etapa postulatoria, ¿no? En donde quizás, es decir, la parte actora individualiza el bien que pretende prescribir, la demandada se presenta bajo una condición o figura de allanamiento, y lo único que tendría que, digamos, resolver el grado inferior sería abrir a prueba, como dijo la doctora, y probar los extremos de la posesión que refiere el actor. En ese caso, obviamente se estarían allanando un montón de cuestiones, ¿sí? Que esa es básicamente el camino procesal que le dio la Cámara al juzgador de primera instancia, ¿sí? Bien, como les explicaba en materia, digamos, de efectos en cuanto a lo que es la prescripción adquisitiva, hay un caso muy interesante que es justamente lo que puntualmente instauró el artículo 2532, ¿sí? Que es decir, que todas las cuestiones aplicables, es decir, prescripción liberatoria y prescripción adquisitiva básicamente tienen, digamos, como misma extensión en cuanto a lo que es el contenido normativo. Entonces los institutos, por ejemplo, de suspensión de prescripción, ¿sí? O bien de interrupción de la prescripción, van a aplicar para ambos supuestos, con lo cual tenemos, es decir, en el cómputo de plazo de lo que es la prescripción adquisitiva, criterios de suspensión, por así decirlo, en donde uno de ellos es la suspensión por interpelación fehaciente. ¿Qué quiere decir esto? Yo recibo una carta de documento manifestándome que, por X razón, deje de hacer actos posesorios. Eso no tiene un carácter es decir, interruptivo de la prescripción. Va a tener un efecto estrictamente suspensivo, que es decir, el mismo código determina que ese plazo de suspensión, que suspensión a diferencia digamos, de interrupción, es que congela el cómputo de plazo, lo es por 6 meses. Mientras que, por ejemplo, en el caso de otro supuesto, que es el del 2542, que es la suspensión por el pedido de mediación, que suspende, digamos, el plazo de prescripción por un plazo corto, es decir, de
mientras lo que dure el acto de mediación, ¿sí? Y se va a reanudar dentro de los 20 días posteriores al cierre de ese acto, ¿sí? Pero, reitero, ni la interpelación fehaciente, ni el acto de mediación en sí tienen carácter interruptivo, ¿sí? Hay quienes dicen, por ejemplo, planteos que han hecho, que el acto de mediación reviste una instancia pseudo-administrativa, con lo cual importaría, ¿sí?, la reclamación digamos, de la interrupción de la prescripción. Es decir, para algo uno se presenta a una instancia de mediación para poder lograr una exigibilidad sobre el bien. Es decir, por ejemplo, si yo inicio una mediación por reivindicación, ejemplo, ¿sí?, ¿por qué no considerarlo como un acto, digamos, digamos, de interrupción más que de suspensión? Bueno, ahí va la naturaleza también del reclamo de lo que se articule en la instancia de mediación, ¿sí? Bien, y después hay casos, obviamente, supuestos especiales, que son los de cónyuges, convivientes, aquellos sujetos, por ejemplo, que se encuentren bajo una restricción de capacidad, menores, etcétera, y más, con relación al responsable legal, ¿sí? Hay varios casos que se han advertido, por lo menos en lo que yo desempeño función, que son convivientes iniciándoles prescripción adquisitiva a sus convivientes, ¿sí? O cónyuges iniciándoles prescripciones adquisitivas a sus cónyuges. Más allá de, digamos, el análisis, digamos, de fondo que pueda uno tener sobre el, el acto en sí de prescripción, ¿sí? Lo interesante es que en ninguno de los supuestos que se menciona por el código corre el plazo de prescripción, porque está suspendida. Mientras dure ese vínculo jurídico, el código entiende que es decir, que no corre plazo, ¿sí? Bien, y después vamos a encontrar supuestos de interrupción de la prescripción, que específicamente son los contenidos del 2545 en adelante, que van a ser por el mismo reconocimiento, ¿sí? Es decir, fíjense, el reconocimiento acá sí puede ser tomado dentro de la mediación como un elemento interruptivo, ¿sí? Es decir, quizá quien acuerda en mediación, más allá de que sea suspensiva, al efectuarse un reconocimiento, porque justamente el artículo 2545 no habla de reconocimiento judicial, ¿sí? No habla de reconocimiento judicial, habla de un reconocimiento. Y este código trajo, en materia de derechos y obligaciones, lo que es el acto de reconocimiento autónomo de deuda, por ejemplo. Entonces, bajo esa mirada, el reconocimiento reviste una naturaleza interruptiva. O bien la interrupción por petición judicial, es decir, el ejercicio de acción por parte del sujeto que pretende que la cosa vuelva a su esfera, o bien por la solicitud final de arbitraje, ¿sí? Bien, evacuando la situación... Doctor, dos cosas. Sí, Una es que usted nos dijo que le vayamos avisando, son las 6 de la tarde. O el sí. doctor tiene otra actividad, otra charla después. Y hay algunas preguntas, no sé si quiere que se las haga. Dolores pregunta si los registros de la propiedad automotor inscriben un automóvil al nombre de quien no acredita título alguno. Bien, eso es estrictamente, digamos, una individualización de cada registro. Si tendría que responder eso, tendría que ir a consultar al registro específico donde yo voy a pretender hacer eso. Porque en realidad ha ocurrido en la práctica que he visto que, por ejemplo, incluso para inscripciones declaratorias y el tracto de venta, ¿no? Algunos lo atomizan en un solo acto para evitar gastos y demás, registros puntuales, y hay otros registros que te piden dobles inscripciones. Entonces, en principio, para que exista buena fe, la normativa entiende que debe ser inscripto de quien devenga el título, ¿sí? Es decir, ahí sí el registro estaría quizá obligado, pero el problema está que cuando una persona recibe, o mejor, digo recibe porque no quiero decir otra cosa, pero cuando recibe la cosa y va a inscribir al registro automotor, debería demostrar, digamos, esa causa, porque no olviden que lo que es la inscripción al registro de propiedad automotor deviene de la buena fe, con lo cual la única forma de consolidar una inscripción de buena fe es demostrar que vino del sujeto, el cual está obviamente allegándote la cosa. Porque si no, el registro no tendría forma de probar si esa cosa incluso es robada, que sería un supuesto, ¿sí? Igual, si es por mí, no se preocupe, yo tengo un rato más, eso no hay problema. No, yo le aviso por sus horarios, nosotros no tenemos problema. Hay otra pregunta que se la puedo leer Dale. ahora. En una usucapión de un terreno donde aún no se logró trabar la litis y donde recientemente lo han ocupado unos intrusos argumentando haber comprado ese lote. ¿La acción correcta para sacarlo sería el interdicto de recobrar la posesión por si tienen algún boleto prefabricado o desalojo por intrusión? Y en realidad está buena la pregunta. A ver,
estoy pensando, a ver, le podría pedir si me puede repetir la pregunta para así la pienso, porque en realidad hay Ahí una la cuestión Vale, ahí la Lepa. porque hay una cuestión ahí concreta, que es que ya tenés un proceso iniciado, por más que no hayas trabado la litis, te aparecieron nuevos sujetos que alegan tener. Entonces, el 679, más allá de que establezca, digamos, un requisito concreto, que es que la acción se dirija contra el titular de dominio, en la parte final del articulado refiere que puede ser ejercitada también contra cualquiera que se pretenda con ánimo de... Entonces, hay una situación de varias respuestas que se pueden ocurrir ahí. Es decir, el interdicto es válido, el desalojo es válido, también hay que ver la realidad del tránsito del proceso, ¿no? Quien se presenta con un boleto y dice es el dueño, va a tener que acreditar el acto, digamos, el acto posesorio en sí, que es justamente uno de los temas que quería tratar ahora en lo inmediato, que digamos, el desalojo cuando existen actos posesorios no corre, ¿sí? El tema es que los actos posesorios tienen que efectivamente probarse, digamos, en el desalojo, para poder hacer caer el desalojo. Digamos, desde la praxis de lo que veo, ¿no? Y no sé si es decir, vuelvo a decir, de lo que veo yo, la fuente soy yo, no lo saco de algún dato, es de lo que veo, en un 100% de desalojos que se inician donde se plantean actos posesorios probados, un 5%. La mayoría de los desalojos donde se inician y la parte se presenta como demandada, ¿no? A presentar la idea de actos posesorios, ¿sí? Casi son, es decir, son ínfimos. Por lo general, esos procesos, cuando articulan la defensa de actos posesorios, es para estirar el proceso, quedarse la mayor cantidad de tiempo posible en el inmueble, y obviamente después que las partes le pidan la negligencia de la prueba, se cae, dictan sentencia y sale la sentencia de desalojo. El problema está también ahí, ¿no? Que uno cuando, a ver, no, hoy estoy en el Poder Judicial, antes ejercía la profesión liberal, y uno de los planteos que me hacía siempre es, ¿qué hago? Planteo una reivindicación, planteo un interdicto, que son cuestiones de acto, es decir, de discutir la posesión y la extensión de la posesión, o planteo un desalojo que quizás es por ahí lo más, digamos, llano, y a la suerte de ver que me planteen un acto posesorio. Si el acto posesorio después me lo prueben, sé que el desalojo lo pierdo, porque es el criterio de la mayoría de los tribunales, ¿no? Pero bueno, en principio el camino se hace al andar, por eso las respuestas no son, digamos, muy sencillas. Uno tiene que ver el expediente y la realidad de ahí, de la que puede surgir, es vasta. La realidad es esa. Pero uno de los ejemplos que me surgen con la pregunta que me hacen es, eh, reiterando lo que dice el 679, ¿no? Que la acción se puede incluso dirigir no solo contra el titular de dominio, sino contra quien se considere, ¿no? Con derecho a la cosa. Con lo cual eso es un problema. Porque, por ejemplo, hay procesos que se han iniciado con un certificado de dominio que estaba a nombre de Juan Pérez. Y el proceso transitó durante 5 o 6 años con el plano específico que pretende prescribir y contra quien se pretende prescribir. Y en algunos juzgados, por una cuestión de estrictamente formal, al pedido del dictado de sentencia dicen, tráigame un certificado de dominio actualizado, ¿no? Es decir, en ningún lado surge eso, que se tiene que pedir. Pero bueno, los juzgados, por una cuestión de cuidado, empezaron a tomar ese recaudo. ¿Por qué? Porque empezaron a advertir que en determinados supuestos se empezaban a hacer las regularizaciones dominiales, ¿sí? Bajo la ley Pierri. Entonces quedaban bajo una nota, digamos, en el dominio, sellada puño y letra, y quedaba una persona individualizada digamos, en el boleto, perdón, en el dominio. Ahora también se daba, por ejemplo, cuando inscribían alguna venta específica. Entonces, ¿qué pasaba? Uno no podía proceder al dictado de sentencia porque tenías un sujeto ahí que tenía derecho a esa cosa, ¿sí? Entonces, los jueces, ¿qué hacían? Ordenaban, o qué hacen, mejor dicho, ordenan citar ese sujeto que tiene derecho en los términos de 679 del último párrafo, ¿sí? A mi modo de verlo, es una forma de estirar los procesos de una forma muy particular, en donde, en principio, la acción de usucapión, es decir, la prescripción de usucapión, nace con la idea de sacarle esa titularidad de dominio al propietario. No buscaba, es decir, sacar de la desposesión, digamos,
a un sujeto que tenía o tiene derecho sobre la cosa, posible derecho, entre comillas, por una cuestión lógica, ¿sí? No tiene una realidad registral. Pero bueno, en el menjunje de situaciones procesales que se han dado, que se han planteado, etcétera, más, obviamente millones de planteos de nulidades, estamos frente a esa circunstancia en donde el proceso se estira. Pero bueno, agradezco la pregunta porque en ese sentido hay mucha tela para cortar, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que son los aspectos Doctor, de... Sí, disculpe, hay más preguntas, no sé si le puedo leer sí, la que obvio. sigue. Si las puedo responder. Dice, doctor, ¿corresponde la prescripción adquisitiva entre excónyuges planteada por más de 20 años después de la sentencia de divorcio, sin hijos o con hijos mayores de edad? Bien. ¿Están vivos? Ahí van un montón de supuestos. Están vivos, imagino, ¿no? ¿Quién hizo esa pregunta? Claro, no aclara, suponemos que Podemos sí. desmutear, Ana, si querés las desmuteamos, así Lorena, que es quien hizo la pregunta, hola Lorena, no te veía, lo puede aclarar. Por favor, gracias. Ana. Sí, ahí ya le estoy tratando de reactivar el audio, pero... Yo no la veo. A ver. Ahora tendría que poder desmutearse, pero ella se tiene que desmutear. Respondo a las dos, si no, no hay ningún inconveniente. En el caso hipotético de que estén casados, perdón, están, digamos, divorciados, uno de los principales parámetros que hay que distinguir es si la... Hola, digamos, doctor, acá estoy. hola, No ¿cómo me le va? podía desmutear. No, por Doctor, favor, sí, el tema es de dos excónyuges que hace más de 20 años que tienen sentencia de divorcio. Tienen hijos mayores de edad, uno no ha reclamado la propiedad, la parte que le correspondía del inmueble, y ya pasaron más de 20 años. El tema es si corresponde una prescripción adquisitiva. Pregunta, ¿están vivos los dos? Sí, están vivos. ¿Y la sentencia de divorcio está notificada? Sí, la sentencia de divorcio está inscripta incluso. Bien. Ah, bien, perfecto. Entonces sí, en ese caso no existiría, digamos, el plazo de suspensión específico. Hay que ver si no han habido actos de interrupción entre ambos por, digamos, el uso de la cosa, ¿no? Es decir, y específicamente hay que ver si no deviene de alguna especie de convenio anterior del por qué uno se encuentra en esa cosa. Es decir, me refiero con la cosa al inmueble, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que la persona que se encuentra en el inmueble lo haga bajo una idea, bajo un título. Con lo cual, para que el nacimiento del plazo de la posesión nazca, tiene que haber justamente esa exteriorización de que lo está haciendo como ánimo de dueño, es decir, haberlo excluido al otro cónyuge, digamos, de la cosa. Con lo cual, se tiene que, es decir, uno tiene que acreditar esa interversión del título para poder decir, bueno, a partir de este plazo, el cónyuge que se encuentra en el inmueble comenzó a prescribirle al otro. Ahora, del llano, un cónyuge que esté casado o se encuentre básicamente en, digamos, un estado de indivisión, actualmente, cuando se liquidó, etcétera y demás, la sociedad conyugal, en el viejo código, ahí ya hay un problema porque en realidad esa situación de indivisión, perdón, se mantiene vigente, ¿sí? El divorcio obviamente tiene efectos retroactivos al momento de la sentencia de divorcio y en el caso hipotético que mencionaste al principio, pero en el caso de que la sentencia de divorcio, por eso hay diferentes supuestos, por ejemplo, que haya operado divorcio y que no se haya notificado, porque han venido, por ejemplo, casos que se han visto en donde no se encontraba notificada la sentencia, con lo cual al no encontrarse notificada la sentencia, digamos, en el proceso todos los actos procesales se presumen conocidos por las partes, excepto aquellos que tengan una necesidad de notificarse en los términos del 135. El punto concreto es si la sentencia que se tiene que notificar en los términos del 135 no lo haya sido. Entonces, jamás el divorcio existió, por lo cual existen como cónyuges aún, porque los efectos propios del divorcio no operaron, con lo cual el plazo prescriptivo, por conclusión, tampoco, obviamente, operó. Eso es obviamente una opinión mía, pero bueno, es lo que uno ve, digamos, en la praxis, por lo que se ve. Bien, volviendo entonces a aquella idea del, digamos, del aspecto del proceso, ¿sí? Hay dos supuestos, y no sé si hay alguna otra pregunta, si no sigo. Sí, doctor, hay más preguntas. Le leo Bueno, la que sigue. Dice, en un usucapión con posesión de 20 años,
donde los dueños registrales están seguramente fallecidos. El título registral es del año 1939. ¿Debemos rastrear a los herederos? En principio no. En principio, la demanda ha de ser accionada siempre con el titular de dominio, ¿sí? Es decir, la redirección por la identidad de la cosa demandada con esa legitimación pasiva que configura los términos del 679. El punto es que los herederos deben ser llamados, ¿sí?, a presentarse en representación del titular de dominio, siempre y cuando, obviamente, hayan aceptado la herencia. Entonces, en principio, si los titulares se encuentran fallecidos, hay que rastrear la sucesión para ver quiénes son sus herederos, ¿sí?, y ponerlos en conocimiento del inicio de la acción prescriptiva. Con lo cual, la acción va a iniciarse contra el titular de dominio siempre, condición sine qua non, pero lo que ocurre es que se van a citar a los herederos a presentarse al sucesorio, siempre y cuando hayan presentadose en la sucesión y hayan, digamos, aceptado la herencia. Caso concreto, no, en el caso hipotético no lleguen a existir, digamos, herederos, eso ya es un, digamos, un estadio superior que pueden darse varios supuestos procesales que se nos menciona al principio. El primero era, o bien la publicación por edictos, en el caso hipotético de desconocimiento de datos específicos del titular de dominio, pero cuando uno sabe que específicamente sabe que está fallecido, quizás puede tener algún resultado, digamos, en la notificación. Quizás la cédula va, el oficial, perdón, de justicia va a dejar la cédula y se notifican de que, refieren en la notificación que está fallecido, con lo cual ya ahí tenemos un problema, porque el juzgado inmediatamente va a decir que se libren oficios digamos, a los registros de juicios universales de los lugares donde pueden haber fallecido, que se libre oficio al registro de las personas a fin de que acompañe partida de función. Entonces empieza toda una tarea de investigación, que bueno, es un problema. Incluso en nuestro juzgado he visto, digamos, prescripciones adquisitivas que han ido casi, y no les exagero, contra 15, 20 herederos, con lo cual la prescripción salía, es decir, digamos, actor contra demandado tal, fulanito, que era el titular de dominio, entre paréntesis, continuada contra herederos de, y entonces ahí venían todos los herederos que obviamente tienen que estar acreditados en el expediente como herederos, y quizá si no se presentan, eso no obsta, porque en realidad se los cita bajo el efecto de estar a derecho en sí, ¿sí? Y bueno, obviamente, al ser digamos, la sucesión demandada, no importa porque va, como les dije hace un rato, la competencia está radicada, con el foro de atracción no opera en este caso por tratarse de una acción real, o naturaleza, digamos, comprensible dentro de las acciones reales, artículo 5, inciso 1. Doctor, hay varias preguntas. No sé si prefiere terminar la exposición y después responder, si hay tiempo. Bueno, dale, hacemos así y seguimos. Yo la otra charla ya avisé que voy a llegar un poco más tarde, no se hagan problema. Bien, entonces, hay dos supuestos en cuanto a lo que es, fíjense que la idea de la charla fue establecer, digamos, un orden quizás de lo que sería un lineamiento procesal. La primera parte, requisitos formales, fondales, ahora puntualmente lo que sería la etapa postulatoria, ¿no? Que son supuestos, bueno, obviamente la parte de mediación, que lo conversamos con la doctora recién, que sería la etapa previa o anterior, ¿sí?, a esta etapa judicial, ¿no? Que nace con la interposición de demanda. Quizá hay algunos, digamos, fallos que surgen, es decir, si la instancia de mediación es parte, pero bueno, son planteos que van más allá, quizá de lo de la charla, en algún momento, quizá en otro momento podamos charlar. Pero bueno, los aspectos digamos, dentro de lo que es la etapa postulatoria, por recién me preguntaban, por ejemplo, el supuesto de traba de litis, hay dos supuestos muy interesantes que se advierten, digamos, en la jurisprudencia, que es el caso de la rebeldía y del allanamiento, ¿sí? En el caso de la rebeldía hay un caso muy interesante que es Sousa con Buglione, es decir, esto lo dictó la Cámara de Olavarría, ¿sí? Es decir, que básicamente lo que dijo la Cámara es que por más que uno tenga a los demandados en condición de rebeldía, hay, como les dije al principio de la charla, una condición, digamos, de carácter estrictamente económico-social del Instituto de la Usucapión. Con lo cual, al ser de orden público, la prueba de los hechos en lo que se funda debe ser concluyente. Eso es una condición sine qua non. Y, digamos, lo que debe probarse específicamente, por más que uno tenga en rebeldía la otra parte, es el inicio, digamos, de la ocupación, ¿sí? Entonces, la rebeldía, si bien el proceso de contumacia lo que permite es tener por cierto los documentos, etcétera y demás, tiene que existir, digamos,
una condición de prueba que ahora, justamente cuando pasemos al otro aspecto jurisprudencial, que es la etapa de prueba, vamos a ver que se requiere una prueba especial en el proceso de prescripción adquisitiva, ¿sí? No es una prueba tan lisa y llana, en donde, digamos, la carga probatoria no se encuentra, es decir, el onus probandi no se encuentra eximido al actor por más de que exista una rebeldía, o bien incluso por más que exista un allanamiento, ¿sí? Que esas son las dos condiciones particulares, es decir, no se encuentra eximido el actor de probar aquellos hechos que son alegados, todos los hechos que son alegados, pero ¿qué hechos son conducentes? Obviamente el 13 sentido del Código de Procedimiento establece una triple identidad de criterio para poder tener como probado, ¿no?, los supuestos de prescripción. Entonces aquellos elementos que sean conducentes para la dilucidación de la litis, que son, por ejemplo, en el momento de que se ha iniciado la posesión, que como les decía, es parte de ese requisito de 1905, que es requisito atribuible, digamos, al dictado de la sentencia. Una sentencia es nula si no contiene ese requisito, ¿no? Pero para que exista ese requisito cumplido, tiene que haber sido alegado por la parte en el escrito liminar. Ahora bien, en el allanamiento hay una situación particular, ¿no? La diferencia de digamos, de la rebeldía es que en el allanamiento la parte se condiciona o se sujeta a esa pretensión por parte, digamos, del actor. Es decir, sin perjuicio de que exista allanamiento, sin perjuicio de que exista rebeldía, o sin perjuicio de que exista un acuerdo en mediación, ¿no?, el juez sí o sí, por la carga que tiene el proceso y por la importancia del orden público, sí o sí lo va a tener que abrir a prueba. Entonces, la ley va a exigir, ¿sí?, actos posesorios y su prueba específica. Entonces, el elemento esencial de todo proceso de prescripción, más allá de los requisitos fondales y formales que les mencioné al principio, es la prueba de los actos posesorios, ¿no? Entonces, probar un acto posesorio no es necesariamente, es decir, probar algo lisa y llanamente sin que se encuentre, digamos, interconectado con el otro contenido probatorio, ¿sí? Porque eso después vamos a ver, por ejemplo, en materia de impuestos, yo puedo pagar los impuestos durante 20 años, ¿sí? ¿Cuál sería el inconveniente? Ahora, ¿eso me transforma en poseedor? Es decir, ser el mayor, digamos, cumplidor fiscal, como dicen algunos fallos, no significa necesariamente que eso genere una admisibilidad digamos, de la prescripción adquisitiva. Otro punto concreto es que a veces uno dice, tengo digamos, un impuesto pago del 98, tengo un impuesto pago del 97, y así, digamos, un paisano de cada pueblo, no tengo todos los años, ¿sí? Pero quizás es más comprensible la posibilidad de que la documentación se extravió, es decir, para el juzgador, ¿no?, de que existan documentos, ¿no?, aislados de diferentes años, pero que van demostrando esa, obviamente, condición de posesión a lo largo del tiempo, ¿sí? Ahora vamos a ver esas situaciones particulares, ¿no? Ahora, en principio, en el concepto del allanamiento, ¿sí?, en el caso del allanamiento, es bastante similar a lo que se advertía en la situación de la mediación. Es decir, frente a la situación de allanamiento, no podemos, es decir, determinar si no existe, por ejemplo, un modo, digamos, disimulado de transmisión de dominio, es decir, una especie de donación encubierta. Con lo cual, atento al orden público, nuevamente hablamos de la apertura a prueba. Ahora bien, en cuanto a lo que es la prueba, ¿sí?, el segundo estadio del proceso, ya salimos de la etapa de postulación y entramos específicamente en lo que es la faz probatoria, hay que entender que existe una carga, que es la del 377, ¿sí?, concretamente, que específicamente debe probar el que alega. Ahora, en un fallo muy concreto de Lomas, de la Cámara de Lomas, Seminiaski, se resolvió que había determinados elementos que debía probar la parte para que, digamos, tenga validez la acción perseguida. Que en principio se tiene que probar el corpus. Ahora, en ese sentido, cuando uno habla de probar el corpus, que yo tengo que probar una casa, un inmueble, ¿qué tengo que probar en el sentido del corpus? Porque el corpus, para Savigny, era el espacio material que detentaba, es decir, la cosa. Entonces, en realidad, el corpus, probar el corpus significa probar la relación de poder. Probar la relación de poder significa que esa relación de poder es excluyente de otros sujetos. Y del animus, que esa exclusión de otros sujetos lo es para sí. Es decir, que el sujeto está excluyendo a otro para él mismo, no para otro. Es decir, que fulanito se encuentra en el inmueble excluyendo a todo el mundo para sí y no para terceros, ¿sí? Con lo cual, que un tercer requisito que dispone en Seminiaski es justamente que esa condición de exclusión
se mantenga durante el plazo requerido para los diferentes tipos de prescripción. Ahora bien, como les decía, la carga de la prueba, en ese mismo fallo, se determina que debe soportar esa carga probatoria el que invoca la calidad, digamos, de poseedor con ánimo de daño, ¿sí? Ahora bien, como categoría o calidad de prueba, les decía que no es, digamos, un accidente de tránsito en donde existen inversiones de carga de la prueba por cuestiones de, digamos, teoría del riesgo, etcétera y demás, donde uno demuestra el hecho, el mero contacto, como dice la Corte, y automáticamente produce la inversión de la carga de la prueba, el otro tiene que probar que los términos de exclusión, ¿no? Ahora, en los procesos de prescripción adquisitiva se dan con una condición muy particular, que lo que se requiere es un concepto de, digamos, prueba compuesta, ¿sí? Es decir, y esto tiene que ver con el carácter contencioso, digamos, de la usucapión, y la prueba compuesta, básicamente, en semillas que está muy bien definida, y los juzgadores la definen como aquella coordinación de elementos correspondientes y que tenga, correspondientes de diferente naturaleza probatoria, que deja, digamos, como un saldo probatorio que acredita la condición. Es decir, prueba que se encuentra interrelacionada. No se puede probar, por ejemplo, una prescripción adquisitiva con mera prueba testimonial, no se puede probar una prescripción adquisitiva con mera prueba fiscal, y no se puede probar una prescripción adquisitiva con una pericial. Es decir, el ingeniero viene y acredita que el inmueble se encuentra bajo determinada constitución de edificación. El sistema fiscal demuestra que ese sujeto pagó los impuestos. Los testigos van a declarar específicamente lo que pudieron apreciar a favor de sus sentidos. Pero la interrelación de la prueba se tiene que encontrar interrelacionada, que el testigo diga que sabía cómo esa persona pagaba, cómo la pagaba, cómo construyó, cuándo construyó, por qué construyó, ¿sí? Cómo llegó esa persona ahí. Y obviamente, digamos, lo que se tiene que probar es el inicio, digamos, del cómputo, es decir, el momento de que esa persona comenzó a ocupar en materia de inmuebles, ¿sí? Es bastante particular. Por eso le digo que se trata de una prueba específicamente compuesta. En un fallo, por ejemplo, de Pergamino, pero esto ya es de un juzgado de primera instancia, el número 1, se resolvió que la posesión, digamos, es decir, un elemento a probar, debe ser probada de forma continua, ¿sí? Y fíjense que puntualmente este juzgador entiende que el concepto de carácter discontinua, digamos, de la posesión, haría caer la acción, con lo cual es un fallo bastante controversial, ¿sí? Lo cual la Corte incluso, ya no digo de la provincia, sino de la Nación, en reiterados fallos, ¿sí? Se mantuvo en una posición, digamos, concreta, que la posición de la prueba en materia de posesión tiene que ser establecida de una forma clara y convincente, no puede ser tomada de otra manera, ¿sí? Ahora bien, como les decía, por ejemplo, en el caso genovese de la Cámara de Junín, la Cámara de Junín, se hizo un análisis sobre el concepto de pago de prueba de impuestos, ¿sí? Entonces, los juzgadores dijeron que todo el medio de prueba era útil, ¿sí? Si la ley indicaba en la sentencia que no podía basarse solamente, por ejemplo, en la declaración de testigo, y si, digamos, el testimonio de quienes habían testificado, valga la redundancia, se habrán vinculado de alguna forma. Entonces, el punto concreto, ¿sí? Que digamos, en el fallo que les mencioné de Genovese, perdón, es decir, los juzgadores dijeron que el pago de impuestos, ¿sí? No es necesario y además no significa que puede convertir al acto de extinguir una obligación fiscal en un acto posesorio. Entonces, acá viene un interjuego, ¿no? Digamos, de concepto. ¿El pago fiscal implica un acto posesorio en sí? Bien, a mi modo de verlo, ¿sí? El acto, digamos, del pago de impuestos, obviamente si uno le agrega el concepto de por sí solo, ninguna prueba, como les dije anteriormente, prueba compuesta, no tendría validez. Pero el punto acá de lo que se cuestiona en este fallo es si digamos, el pago de impuesto implicaría un acto posesorio, y claramente implica un acto posesorio, ¿sí? Porque es justamente a asumir una condición específica con relación a la cosa. Porque, digamos, no puede existir, digamos, esa condición de hacerse cargo de un inmueble con un fin social, porque esa es la mirada que al fin tuvo es decir, el Instituto de la Prescripción Adquisitiva, de que los bienes se redistribuyan en sí, ¿no? Es decir, para darle utilidad a la tierra, ¿no? Es decir, como les dije al principio de la charla,
digamos, viene de la doctrina social de la Iglesia, esta mirada quizás de redistribución. Entonces, el punto es, a mi modo de verlo, el acto posesorio del pago de impuestos lo es y lo configura el pago de un impuesto, ¿sí? Hay jueces que entienden que no lo constituye un acto posesorio, que es un mero requisito formal, ¿sí? A eso es lo que quiero apuntar. Para mí es un acto posesorio. Hay jueces que entienden que no es un acto posesorio, sino que es estrictamente un requisito formal que dispone la ley, porque en realidad implicaría la manutención de la cosa. Bien. Por ejemplo, nuestra Corte, en el caso Maturi de Perogaro, ¿sí? Es justamente contra la provincia de Buenos Aires, dijo, por ejemplo, que el pago de impuestos en un solo acto, ¿sí? No es demostrativo de, digamos, de acto posesorio, con lo cual es carente de valor probatorio. Pero, como les decía recién, el pago de impuestos es un acto posesorio. Y fíjense cómo dice la Corte, porque ahí viene la literalidad y la expresión, ¿no? El pago en un solo, es decir, el pago de impuestos en un solo acto, ¿sí? Y a pocos momentos de iniciarse la demanda, refería, no puede ser considerado válidamente como, digamos, acto posesorio. Ahora, porque obviamente el concepto viene ahí de la regularidad, de la continuidad. Pero más allá del concepto de la continuidad y regularidad, lo que está diciendo la Corte es que el impuesto, el pago de impuestos, es un acto posesorio en sí. Lo que no es válido es pagarlo en un solo acto, ¿sí? Y una pregunta que quizás puedan llegar a hacer por ahí es justamente, ¿sí? ¿Qué pasa si yo me someto a moratorias? ¿Sí? Es decir, por ejemplo, no pagué del 85 al 90 y bueno, ahí no lo pude pagar. Entonces, ¿qué pasa con el criterio ese de continuidad? Bueno, como les decía, el problema es que depende del criterio del juez, ¿no? Es decir, hay jueces que, como no lo consideran acto posesorio, solamente lo consideran un requisito formal. En principio, si uno se somete a una moratoria, digamos, específica, va a tener que acreditar que digamos, en este caso yo les dije, en 1985, 1990, va a tener que probar con alguna otra prueba que, digamos, que ingresó a poseer antes de esa fecha, para que pueda computarse el plazo. En fin. Ahora, yéndonos ya a lo que es la prueba, digamos, testimonial, hay es decir, un fallo de la Cámara de La Plata que es rotundo, es decir, no se puede acoger una demanda por prescripción adquisitiva con únicamente prueba testimonial, ¿sí? Que es la causa Alcaparro de la Sala Tercera de La Plata. Bien, un fallo muy interesante de la Sala Tercera, perdón, de la Sala Primera de San Martín, de nuestra casa, es un fallo muy interesante que explica entonces qué es un acto posesorio, ¿sí? Que es la causa Arrúa. Es decir, en este caso creo que votaron Lamy y Sirven específicamente, este fallo es muy interesante. Pero lo que tomo del fallo es específicamente que se ha de hacer lugar a la usucapión, ¿sí? Cuando los actos posesorios cumplidos demuestren un prolongado, pacífico y público ejercicio, digamos, del corpus. Corpus, vuelvo a reiterar, es esa relación de señorío. Y continúa diciendo que junto a la prueba testimonial, junto a las tasas, servicios, etcétera, por un significado lapso, constituyen un conjunto probatorio que puede generar esa conciencia o convicción positiva de que el sujeto se encuentra con esa, digamos, relación de poder. Entonces, acá, en lo concreto, este fallo para mí es excelente, porque uno a veces piensa que en la prescripción adquisitiva han de probarse, ¿no? Reitero, todos los impuestos durante 25 años, 30, 40.000 años, y los expedientes son monstruosos, ¿no? Uno los ve en el juzgado, son expedientes, digamos, de 70 cuerpos con 20 millones de impuestos, y uno quizá lo que hace es ver un elemento prolongado en el tiempo, ¿no? Es decir, no hacía falta traer tanto, ¿no? Y quizás uno ve por ahí prescripciones adquisitivas que se iniciaron, digamos, con documentación que demostró más de 40 años incluso, ¿no? Pero documentación prolongada, continua y pacífica de determinados actos, ¿sí? Que obviamente llevaron a la convicción de que había una posesión veintenial, en este caso mayor. Ahora, el punto es que el concepto de acto posesorio, ¿sí? Tiene que ser entendido como digamos, aquel actuar del prescribiente que, digamos, no hace, ¿sí? Sospechar que lo está haciendo para sí, ¿sí? Por eso también va la respuesta de la colega que preguntó hace un rato qué pasaba entre cónyuges, ¿no? Es decir, que esto también va de la mano con lo que es justamente la interversión del título. Y un punto quizá a soslayar es cuando se producen esas
digamos, accesión de posesiones, ¿no? Cuando, es decir, viene un poseedor y es el continuador del otro, y bueno, en esos casos, fíjense que, como les dije, la prueba es compuesta y debe ser clarísima, rotunda, insospechable, con lo cual, lo que ha de probarse, incluso en el caso de la accesión de posesiones, son los actos posesorios de ambas, ¿sí? Es decir, uno piensa que, por ejemplo, el poseedor anterior hizo 10 años, yo hago 10 años, entonces probando mis 10 años y con un boleto del anterior, automáticamente cumplo los 20 años. No, es decir, la prueba tiene que ser categórica, categórica en el sentido de probar específicamente las posesiones, es decir, tenés una tarea mayor. No solo probar tu actividad de posesión a través de los actos posesorios, sino que tenés que probar, ¿sí? Digamos que el animus domini, ¿sí? Del anterior, y específicamente el momento en que tuvo origen la ocupación anterior. Por eso, digamos, es una situación muy particular cuando las partes inician acciones que tienen que ver con la accesión de posesión. Porque a veces, y no lo quiero expresar, pero voy a expresar de esta forma, se comen probar justamente el inicio de la ocupación digamos, de la posesión anterior, ¿sí? Bien, ahora, hay un fallo muy interesante sobre esto, que es el caso Salinas con Guerrero, es un fallo de la Cámara de Junín, en donde básicamente la Cámara sostuvo una situación muy interesante, ¿sí? Que dice que, si bien es cierto que se puede sumar esa posesión al cedente, ¿no? A través de, digamos, del Instituto de Accesión de Posesiones, que es que, digamos, se provienen una directamente de la otra, es decir, si ninguna de las dos es viciosa y no están interrumpidas por una viciosa, es decir, esa accesión de posesiones, y, reitero, en la materia de la prueba, ¿sí? Tiene que tener una correlación que permita acreditar la calidad legal de los plazos correspondientes por ley, ¿sí? Es decir, yo puedo acceder, es decir, accesionar diferentes tipos, digamos, de posesiones, por así decirlo, ¿no? De calidades incluso, ¿sí? Quizá, en muchos supuestos, se entiende que al anterior, si no hay mediado conocimiento de la nueva posesión, quizás se podría entender que la posesión posterior es de buena fe, etcétera y demás, pero lo cierto es que en el caso de conectar posesiones, reitero, ¿sí? Ahí, es decir, lo que sostiene esta Cámara, es que pasando en limpio hay un llano rector que es la ley, ¿sí? La ley determina el plazo, ¿sí? Y la ocupación debe ser probada en todos los supuestos, ¿sí? Con lo cual, la tarea, digamos, del que recibe el cesionario o el accedente de la posesión, tiene que probar una tarea, es decir, tiene una tarea doble de prueba, ¿no? No solo la de él, reitero, la de los demás, ¿sí? Bien, un caso concreto, además, ya para ir casi terminando, es el objeto, digamos, que puede ser prescripto. Entonces, ¿qué puede ser prescripto? Digamos, ¿puedo prescribir partes que no se encuentren individualizadas? Bueno, esto es muy cuestionado, digamos, en la doctrina y en la jurisprudencia. Van a encontrar fallos de un sinnúmero de supuestos, ¿no? Pero yo siempre me quedo quizás con los fallos de las cámaras de Junín o de Mercedes, no sé por qué, porque quizás las personas que se expiden esos actos son juristas de renombre muy, muy, muy conocidos. Un caso concreto es si se puede prescribir, por ejemplo, un espacio físico que no tenga una condición jurídica determinada. Por ejemplo, tenemos un lote, se subdividió entre personas, ¿sí? Y uno quiere prescribir digamos, un espacio del lote, ¿no? Entonces, acá está bastante cuestionado esto, ¿no? ¿Por qué? Hay jueces que entienden que sí, porque uno puede prescribir una parte indivisa, ¿no? Hay quienes dicen que no. Lo cierto es que la prescripción, es decir, frente a la inexistencia de una correlación entre la cosa, ¿sí? Con una cosa que no existe, no se encuentra identificado categóricamente, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener un plano de subdivisión, pero ese plano jamás haberlo inscrito en el registro y ello no hizo nacer las unidades funcionales, ¿sí? Digamos, hablando de propiedad horizontal. Con lo cual, la prescripción no puede operar frente a la inexistencia de la correlación con la realidad del derecho real que se va a pretender. Entonces, hay una famosa afirmación que dice que en el campo de lo indivisible, ¿sí? No se pueden alcanzar, es decir, en donde no se puedan alcanzar medidas determinantes, ¿sí? No se puede prescribir. Entonces, el objeto de las acciones prescriptivas tienen que
poder ser individualizadas, ¿sí? Ahora, y ahí va de suyo una pregunta que quizás puedan llegar a hacer, es ¿qué pasa en aquellos supuestos donde yo tengo un lote y voy a extenderme quizás en una porción ideal sobre otro fondo? Bien, en ese supuesto, quizás en realidad lo que se está prescribiendo como materia específica de origen es el inmueble primigenio, es decir, donde el agrimensor hace la figura, es decir, la plancheta catastral, y es lo que se pretende prescribir. Y en esos supuestos es donde se producen anexiones de otros fondos, que en realidad para catastro básicamente es el mismo fondo, no hay una división, un estado de indivisión, es decir, es un fondo que le robó, por así decirlo, entre comillas, una porción a otro fondo, ¿sí? Bien, para ir culminando, voy a puntualizar los conceptos de los efectos de la sentencia, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Vitar sobre Silva, en el caso de reivindicación, se dijo que, esto es una sentencia, perdón, de la Cámara de Dolores, que, es decir, uno cuando tiene la sentencia, digamos, de prescripción adquisitiva, es decir, es necesaria la inscripción en el registro de propiedad. ¿Por qué? Porque esto hace la oponibilidad a tercero. Ahora, la consulta es, ¿qué podría llegar a ocurrir, como en el caso este que pasó, si una persona inició el proceso de prescripción adquisitiva, justamente obtuvo una sentencia que hizo lugar a su pretensión y no inscribió la sentencia? Y después, como contrapartida, aparece, digamos, una acción de reivindicación que de cómico modo llegue a una sentencia definitiva, ¿sí? ¿Qué es lo que debería valer? Bien, en principio se ha dicho que la reivindicación, mientras tanto no esté inscripta la sentencia, digamos, de prescripción, ¿sí?, que es declarativa, podría articularse a los efectos de, digamos, replantear la prescripción. Para mí es una aberración jurídica porque en realidad la sentencia de la prescripción ya es declarativa y obviamente el juez consideró que en ese acto ya se encontraba, digamos, cumplido el plazo. Bien, básicamente era eso lo que tenía para decir. No sé si quieren abrir a preguntas ahora, y bueno. Sí, doctor, hay varias preguntas que fueron haciendo durante la exposición. Bueno. Una dice, inició una prescripción adquisitiva con un plano realizado en el año 94 y me pidieron que presente un nuevo plano actualizado. Previo a todo trámite, acompáñese un nuevo plano de mensura actualizado al inicio de las presentes actuaciones. Consulto si tienen vencimiento los planos. La verdad, es la primera vez que lo escucho. En principio, no sé si quizás haya alguna nueva disposición técnico-registral en catastro que esté exigiendo una actualidad de, digamos, de los planos de mensura. En principio, si el plano mantiene la realidad registral de lo que se pretendía prescribir, no debería de pedirse otro en principio. ¿Por qué? Porque en realidad la existencia de plano se registra, ¿no?, en lo que sería catastro y obviamente en el área municipal pertinente, que obviamente permite identificar que no exista otro plano sobre eso, para obviamente evitar, digamos, múltiples acciones por un mismo inmueble. La verdad desconozco la normativa específica sobre eso. En nosotros particularmente, sí, cuando obviamente inician pedimos la existencia del plano, pero si el plano ya existió, porque hay una cuestión concreta. Imagínense que se inició, bueno, en el caso este que menciona, ¿no?, se hizo un plano en el año 94, digamos, hay que ver si mantiene la unidad de medida, todo. Tendría que ser todo. Quizás lo correcto sería pedirlo el plano, pero no, tendría que pensarlo mejor el caso. Ahora en el juzgado vamos a empezar a pedir planos actualizados, ahora con la idea que acaban de dar. En realidad, reitero, el plano refleja una realidad, o sea, la sentencia va a salir con relación al dominio y con relación al plano. Si después el plano va a tener una divergencia con lo que realmente se pretendía prescribir, eso ya será un problema de la efectividad de la sentencia. Y quizás el juzgado lo que está tratando de hacer es ahorrarse ese problema, o no, porque en realidad si, digamos, si el plano corresponde, reitero, a la realidad de lo que se pretende escribir, digamos, no va a haber ningún inconveniente, pero quizás un resguardo. Es como les decía recién, es el resguardo que se toman, digamos, al pedir el famoso informe de dominio antes del pedido de dictado de sentencia. Son, digamos, por ley no se encontraría
la ley procesal, digo, ¿no? No se encontraría pedido en ninguno de los aspectos. En ningún lado dice que hay que pedir un informe actualizado de dominio para, obviamente, antes del pedido de dictado de sentencia, pero sin embargo lo hacemos. Qué sé yo, cada uno, es decir, dentro de la facultad del 36, 34 al 36, quizá adopta ese criterio para, digamos, proveer de una mejor manera las causas, ¿no? Está bien, doctor. Le leo la que sigue. Dice, ¿corresponde prescripción adquisitiva breve sobre un vehículo que el propietario falleció y su cónyuge vive? Bien, ahí se juegan tres aspectos que les mencionaba hace un rato, ¿no? Los supuestos. Hoy están regidos por, digamos, la nueva codificación, en principio, permitiría. Ahora, el problema que acá tenés es la situación con los demás herederos. Es bastante particular ese tema también, porque en realidad hay que ver, digamos, los casos no pueden ser analizados de una forma tan aislada, y la realidad debería empaparme de muchas cosas en materia sucesoria, etcétera y demás. Porque, a ver, no sé si, en el caso, ¿no?, que me están dando, no sé si hay hijos, por ejemplo. Entonces, para poder prescribir, tendría que obviamente accionar contra el otro titular de dominio, que sería la mujer ya fallecida, y tiene que citar, digamos, a los herederos, ¿no? Con lo cual, la citación de herederos implicaría necesariamente digamos, la citación al mismo. Entonces habría una especie de confusión procesal ahí. Y como les decía, hay que ver desde cuándo comenzó el plazo de prescripción, digamos, es decir, podemos decir que comenzó a partir del fallecimiento del otro cónyuge, bien, pero qué actos han sido válidos y determinantes para decir, bueno, a partir de este momento intervertí el título con los demás herederos, ¿sí? Y comencé a manejarme, digamos, como una especie de dueño único, ¿no? El problema que está, obviamente, seguramente, por lo que pienso, debe haber herederos, y por eso quieren prescribir, porque quizás lo más fácil ahí es iniciar la sucesión de la cónyuge e inscribir la declaratoria. Pero bueno, lo pienso nada más, ¿no? Está bien, doctor. Acá hay otra pregunta que dice, doctor, ¿la ley Pierri se encuentra vigente para iniciar antes con una cesión de derechos posesorios con años acumulados desde 1987? La ley Pierri, a ver, sigue vigente, ¿sí? En realidad sigue vigente, son leyes de regularización dominial que se subsumen en la ley Pierri, pero la situación concreta es que, es decir, los plazos de posesión que me refieren son anteriores incluso a la ley Pierri. Es decir, la ley Pierri lo que hace es buscar efectos a partir de la sanción de la ley. Creo que la ley Pierri sancionó en el año 92 o 94, con lo cual los periodos de prescripción, que en realidad no es ni de prescripción, porque en realidad la ley Pierri lo que busca es una regularización dominial, ¿no? Entonces, es como una situación inversa a lo que sería la práctica prescriptiva. Uno va, se presenta, cumple los requisitos, digamos, fondales de regularización dominial, y el plazo comienza a partir de que se presenta. En el plazo hipotético de que nadie se presenta a cuestionar, digamos, esa regularización dominial, que son 10 años, a partir de esa regularización dominial, empezaría digamos, el cumplimiento de ese plazo, a partir de la regularización dominial, que son los 10 años, operaría como consolidado el acto, digamos, de regularización. Pero no tiene nada que ver con, digamos, prescripción adquisitiva. Sí, la ley Pierri se puede utilizar para demostrar una posesión pacífica e ininterrumpida, cumpliendo los requisitos, digamos, de admisibilidad, que son justamente que tiene que tener una condición económica al inmueble, revestir determinadas características el que va a someterse a la ley Pierri, pero, digamos, es un título imperfecto. Después uno hace la regularización y no es hacia el pasado, sino que es hacia el futuro. Esa es la gran diferencia con Pierri, que incluso hay muchos planteos de inconstitucionalidad en materia de ley Pierri. Hay unos fallos que he visto que obviamente no los traje acá para charlar porque no nos iba a dar el tiempo. Bueno, después hay otra que dice, ¿cuál es el procedimiento y o elemento a través del cual un titular de dominio puede interrumpir la prescripción de su inmueble? Ya que usted manifestó que tanto la carta documento y la mediación solo la suspenden. Bien, ahí en principio, como les dije, las formas de interrumpir la prescripción adquisitiva con el nuevo código son justamente el inicio de la acción o el reconocimiento autónomo
de la, digamos, de la no existencia del plazo prescriptivo. Esas son las únicas dos formas, es decir, de la petición judicial, dice el código en realidad. Pero en principio no hay otra forma, porque la carta documento, incluso la citación a mediación, son actos suspensivos, no tienen naturaleza interruptiva para el nuevo código. Me parece que la pregunta de Walter Arriaga, que lo diga él si todavía está, sobre la suma de posesiones por cesión de derechos, boleto de compraventas es válida, ya la respondió, porque posteriormente se explayó sobre ese tema el doctor. Pero no sé si hay alguna duda más puntual, Walter. No sé si está Walter, si no seguí, Pame, no pensé que estaba. Sí está, pero debe estar, ahí está. Lo estoy tratando de desmutear, pero no puede. Si no, sigamos con otra pregunta y vemos lo que Walter pueda decir después. ¿Me escuchan? Ah. Bueno, dice, ¿qué pasa si se pagaron los impuestos, pero se perdieron los comprobantes de casi 15 años de los 20? ¿Se puede probar con el informe del pago del organismo recaudador que emita un libre de deuda? Mirá, es muy buena la pregunta. Justo ayer incluso estaba pensando, ¿no? ¿Qué problema tenemos? Son esas preguntas que a uno le surgen, ¿no? Que de adicto al derecho, quizás con los pagos que hacemos por home banking, ¿no? Que uno paga y no guarda, digamos, el documento. Entonces, todo lo que tienda a la digitalización, me estoy yendo un poco de la respuesta, ¿no? Para responder las dos cosas juntas. Todo lo que tienda a la digitalización va a traer este problema. Y el problema en caso concreto que me preguntan es el siguiente. Obviamente hay que probarlo. Frente a la ausencia del documento, uno lo puede suplir con, obviamente, informe de las entidades. El problema es que no siempre, digamos, la inscripción es decir, la titularidad del servicio o del impuesto está a nombre justamente del prescribiente. Con lo cual, por un criterio de, digamos, de que digamos, de la posesión de los bienes muebles y los documentos, es decir, quien detenta el documento subyace la posesión del documento. Si yo tengo digamos, un impuesto, un boleto, un recibo, se presume la posesión del sujeto que lo detenta. Es decir, si la persona que quiere prescribir no lo detenta, ya automáticamente existe, digamos, la ausencia de esa presunción del pago. Sí lo podés probar, obviamente, a través de informes, pero para que se pueda probar eso, categóricamente tiene que decir el nombre del prescribiente y queda efectivizado el pago. Que puede ocurrir, porque hay veces que, no lo tengo que decir tan liso y llano, pero hay veces que, digamos, hacen boletos de locación, digamos, o determinados documentos para poder acceder a los inmuebles, eso lo sabemos, ¿no? Es decir, y uno les permite hacer, digamos, presentaciones en determinadas entidades administrativas que les permite el cambio. Entonces, si podés lograr todo eso, obviamente se podría subsumir de que es válida la prueba, pero la veo difícil, ¿eh? Bueno, doctor, otra pregunta dice, si a la fecha de inicio de la demanda de usucapión no se cumplió el plazo prescriptivo, por ejemplo, 6 o 9 meses antes, ¿la sentencia contempla el plazo durante el cual se prolongó la demanda hasta llegar a la sentencia, valga la redundancia? Es decir, si se completa sí, con el plazo que dura el proceso. Es que en principio sí. Así liso y llano te lo diría que sí. El tema es que vos, a ver, vas a tener que demostrar en la prueba algo que todavía no ocurrió. Ese es el problema. Es decir, que si vos, por ejemplo, iniciaste una demanda, te quedan 9 meses, corrieron los plazos, obviamente ya tenés el tope prescriptivo, es declarativo, es el momento, digamos, no, digamos, el momento del ingreso, de la ocupación, sino el momento en que se cumplieron justamente los 20 años. Si vos cumplís los 20 años, por más que vos inicies la demanda, mejor dicho, tiempo atrás, no va a haber inconveniente. El tema es que te va a quedar un zanjón ahí que puede ocurrir, qué es lo que puede ocurrir cuando se te presente o se te pueda llegar a presentar alguna de las otras partes. Ese es el problema que pienso hoy en relación a la pregunta, ¿no? Es decir, me estaría adelantando algo que quizás yo no lo iniciaría así. Esperaría 9 meses, esperaste 20 años,
9 meses, quizá el apuro, ahora el punto es, se te pierde el cliente o, no sé, por ahí escuchaste que te van a hacer alguna acción, y sí, conviene iniciarlo y asegurarlo en ese sentido. Después, en el ámbito probatorio se resolverá cómo lo seguís. Por eso, a veces responder estas preguntas tienen que ver más con una estrategia procesal de cómo mantengo al cliente o cómo, digamos, cómo me manejo, ¿no? con lo que tengo. Esa es la realidad. Pero en principio, en lo particular, no le veo ningún problema. Si les parece, leemos las últimas 2 preguntas porque el doctor está hace 2 horas exponiendo, así que se lo agradecemos muchísimo, la No, por amabilidad favor. y la predisposición, pero bueno, creo que quedan 2 preguntas y bueno, y querés, Pame, leo alguna yo. Si la prueba compuesta presentada es suficiente y completa, pero no se puede demostrar el vínculo o el título traslativo del dominio, ¿podrá caer la pretensión? Título traslativo dominio, ahí tenemos, bueno, a ver, 2 cosas. Una que me faltó, que es muy interesante, no lo dije, pues muy interesante. Tiene que ver más que con los procesos de prescripción adquisitiva, con los de escrituración, que si en algún momento está la posibilidad, se podría charlar de eso en algún momento en otra charla, quizá con tiempo. En principio, hay que ver el título que uno dice traslativo dominio, porque si hay traslación de dominio, en realidad correría más que, digamos, una prescripción adquisitiva, un proceso de escrituración. Y esto es una cuestión muy interesante que se ve en la práctica, ¿no? Que hay gente que tiene, digamos, un boleto de compra-venta, que el nuevo código lo tiene hoy más regulado como promesa de venta, y la gente, o sea, tiene incluso los pagos hechos, ¿no? Y se ponen a iniciar acciones de prescripción adquisitiva. Yo creo que es por el miedo a la contradicción, ¿no? Es decir, en la escrituración. Pero hay fallos muy, muy interesantes que dicen que cuando uno tiene un boleto de compraventa y detenta la posesión, el boleto no prescribe. ¿Por qué no prescribe? Porque la mera posesión es interruptiva del efecto del boleto. Con lo cual yo puedo tener un boleto hace 20 años, pero como estoy en posesión del bien, automáticamente interrumpió justamente esa prescripción. ¿Por qué? Porque opera el reconocimiento. ¿Y cuál es el reconocimiento? Que el sujeto que está en el inmueble, ¿sí?, está siendo reconocido por el que vendió, ¿sí?, de la posesión que detenta. Entonces está obligado a, digamos, escriturar. En este sentido, hay muchos fallos, incluso para mí uno de los más avesados juristas que tenemos hoy en día en nuestro país, que es el doctor Galdós, sostiene esto. No quiero decir porque lo dice Galdós es así, ¿no? Pero claramente, es decir, lo único que contraía la situación es cumplir un acto que hoy se encuentra vigente, entonces no hay topes prescriptivos. Pero bueno, quizá el miedo de que la gente, ¿no? Es decir, el famoso no golpees el avispero porque va a surgir obviamente por ahí una contradicción, te van a venir a plantear una reivindicación, la gente por ahí piensa, o por ahí murieron los titulares de dominio y vienen los hijos justamente digamos, a plantear alguna acción. Yo creo que habría que hacer digamos, una desmitificación de este proceso. La realidad es esa. Porque veo en la praxis que hay muchos abogados, incluso recién recibidos, que no se animan a tocar este proceso porque les pareciera algo monstruoso. Y quizá es algo, uno lo ve de este lado, es tan sencillo juntar la documentación necesaria que, bueno, ahí está el problema, ¿no? Es decir, de la gente a ver qué tiene. Pero como es prueba compuesta, yo necesito 20 años de impuestos. No necesito 70 testigos que me digan que vivía doña Pepa y que estaba ahí, que doña Pepa ejercía. Nada. Es decir, prueba compuesta, tienen que acreditar los 20 años, simplemente el plazo del tiempo y que esa persona se encuentre. Es decir, yo creo que en cierta medida los abogados tienen que fomentar estos planteos para poder, digamos, garantizar, porque, como le decía el dato, 60% de indebida registración de los dominios, es una locura. Y si hoy en día los abogados no plantean este tipo de acciones, ¿sí?, este tipo de proceso va a pasar como en Brasil. Se va a terminar pasando al ámbito notarial. Hace muy poco tiempo hubo una especie de intento de pasar al ámbito notarial, digamos, las sucesiones. Uy, no toquemos ese tema, pues nos vamos a las 10 de la noche. No voy a tener ese tema. Los amamos. Está bien, ningún problema. No hay ningún problema. Pero pasa eso. Es decir, de pasar al ámbito notarial, ¿sí?, todos estos tipos de procesos. Que en principio, ¿sí?,
hay que ver el sistema de Brasil, y con eso, digamos, los invito a estudiar el día de mañana para, obviamente, trabajarles ese tema. Era Bien. un chiste, ¿no? Pero la realidad es que sí, que a veces la situación de la sucesión nos llevó a nosotros a hacer todos unos planteos desde la colegiación también, en todo lo que es provincia de Buenos Aires. Es la última pregunta, dice, en Capital piden la intervención de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires como requisito. ¿En provincia es necesario citar también? No, a ver, ojo, en principio se cita, debería citarse en realidad, pero hay una resolución de procuración, la 315 del 2018, que en su momento decía que tenían que intervenir la procuración en supuestos, por ejemplo, de consumo ambiental, etcétera, 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 de un montón de dispositivas, ¿no? Y dentro de las que se encontraba justamente la prescripción adquisitiva. Y claro, obviamente cuando dijeron eso, todos los procesos de esta manera, ¿no? Ya sean consumo, digo consumo porque hoy uno piensa consumo, bueno, ¿cuántos juicios de consumo puede haber? Hay infinidad. Y la verdad que el Foro Civil y Comercial quedó tan amplio con todas las acciones que transitan, que claro, de repente la Procuración, con esa resolución de Procuración, el 318, no, 315 del 2018, si mal no recuerdo, dijo, todo esto tiene que pasar por el agente fiscalante. Bueno, claro, a las 2 semanas las fiscalías estaban destruidas de cosas que le mandaban todos los juzgados, y de repente dijeron, no, pará, a ver, dejen de mandar estas cosas y manden solo estas. Entonces, las prescripciones en principio en Provincia de Buenos Aires se dejaron de mandar por ese pedido, ¿no? de la Procuración. Pero en realidad, al tratarse una cuestión de orden público, tendría que intervenir la Procuración de la provincia claramente. Debería. Bueno, yo estoy en un jardín interno y se escucha mucho la lluvia. Si querés despedir vos, Pame, yo le quiero agradecer, doctor, y a todos por participar, pero especialmente a usted por la predisposición. Estuvo más de 2 horas, así que muchas gracias. No, por favor, a ustedes, obviamente, les Sí, agradezco muchas por la gracias. invitación. Muchísimos mensajes determinándole la excelente disertación. Muchas gracias, doctor, excelente. Así que se lo agradecemos. Y si querés, Pame, cerrá vos. Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias por haber aceptado la propuesta, participar, a dar esta charla, que era un tema que nos habían pedido muchos los colegas. Están todos muy conformes y, como dice María Laura, lo están felicitando, así Muchas gracias. que desde ya por dedicar su tiempo para esta actividad. Bueno, les envío un saludo y solamente un pedido les quiero hacer, es, hoy justo salió la publicación de la revista de Derecho y Tecnología, que es una, digamos, de la cual dirijo con el doctor Fede, que él es el juez del Civil 7 de San Martín, que tengo el honor de compartir varios espacios, bueno, del área académica y demás, y obviamente funcional. Y bueno, invitarlos a la lectura de la revista, simplemente después si les puedo pasar digamos, el link de acceso, porque es gratuita y obviamente es una nueva mirada del derecho atravesado por la tecnología, porque tiene un sinfín de nuevas miradas, digamos, ¿no? De técnicas humanas de reproducción asistida, cuestiones del expediente digital, notificaciones, firma digital, bueno, que quizá les pueda llegar a interesar, simplemente eso. Sí, Perfecto, lo pasamos sí, al por grupo. supuesto, doctor, nosotros después lo compartimos en el grupo del instituto. Bueno, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Sigo dando otra clase. Buenas tardes. Chao, chao, gracias. Hasta luego. Gracias a usted, doctor. Hasta Hasta luego. luego.